en la Universidad Americana y obtener las habilidades para ser parte de los profesionales más buscados. Clases a tu ritmo, desde dónde querés y cuándo querés. Conectate con tus objetivos y con tus metas. Este año más que nunca, elegí ser lo que querés ser. Sea Americana. Nueva convocatoria, mayo 2021. Más información llamando gratis al asterisco 8263 o ingresando a americana.edu.pi. Universidad Americana. Vos que tenés un vehículo diésel, ¿sabés lo que significa euro? Petrobras te lo cuenta letra por letra. La E, economía, reduce el consumo y costos de mantenimiento. La U, utilidad, aumenta la vida útil de tu motor. La R, rendimiento, mantiene limpios y protege los picos inyectores. Y la O, optimización, la tecnología que tu vehículo necesita. Carga diésel Euro 6 de Petrobras. Extra protección para tu vehículo y tu economía. Buenos días. Nos vamos, Enrique y Gaby. Hasta mañana. Mañana. Ya viene Arturo Máximo Rubín con el equipo de fútbol a lo grande. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos, personal, Quitadol Rapid y Mulasca. Proba Electrolyte de agua de la costa, mejor hidratación sin calorías. Bristol, en la mejor casa de electrodomésticos del país. Petrobras, calidad internacional al alcance de todos. Comunicipar, tu mejor opción. Universidad Americana, sé lo que quieras ser. Mozarrat de Garelli Estructuras. Chevrolet Fine New Road. Taiga te lleva donde quieres llegar. Con Mastercard, viví la Conmebol Copa América 2021. Pedigrí y Whiskas, alimenta tu corazón. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Radio Monumental, AM 1080. ¿Qué es el fútbol? Es una locura. Y si no la entendés, voy a tratar de explicarte. El fútbol es simple y eso lo hace tan hermoso. Es un grupo de amigos que se convierten en un equipo. Puede jugarse entre 22 personas en un gran estadio o entre dos, con un arquito improvisado en cualquier vereda. Es un calor que se te sube desde el pecho cuando gritas un gol o una lágrima que se te cae cuando perdés una final. El fútbol es astucia, es valor, es arte, es inteligencia, es rabia, es amor, es el saltarín, Pelé o Maradona. Es para él y también para ellas. Hace 25 años que todas las siestas nos sentamos a charlar sobre él. Y mientras exista gente como vos que vive, siente y respira amor por el balón, seguiremos vigentes, sumando cada vez más seguidores a este equipo que hoy es una legión. Fútbol a lo grande, 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo, a lo grande. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande, con Arturo Rubín, Ricardo Mendoza, Jorge Sosa y Alfredo Mendoza. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Provincia, buen día. ¿Qué tal, Ricardo? Buen día, Arturo. ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor. ¿Cómo está el partido intermedio? 1-0 General Díaz, 76 minutos de partido. General Díaz le gana al puntero del campeonato General Caballero de Juan León Mallorquín. Segundo triunfo de lograr esto el conjunto de General Díaz ante el líder de la categoría. Segunda derrota del líder. Así mismo. Es el más comprometido en el tema del promedio. General Díaz hoy esta última estaría descendiendo de vuelta. Esto le viene muy bien, pero le está ganando al puntero del campeonato. Sí. ¿Se puede perder la punta esta fecha? ¿Qué puede perder? Si es que gana Independiente de Camporano el jueves ante Fulgencio Yegros. Y hay otros equipos que están cerca igualmente allí que se pueden acercar y mucho como a tirar, resistencia. La característica de la intermedia es esta. Sí, 2 estás arriba, 2 estás abajo. Así mismo. Así mismo. Y no podés decir ascendí hasta la última fecha. Sí. Fíjate vos lo de General Díaz. Sí. Los primeros 5 no ganó ninguno. Ninguno. No.
Con todo eso mantuvo el entrenador, porque en intermedia es muy habitual Ferreira. cambiar de técnico, sí, Víctor Ferreira. Y ahora comenzó a levantar. Le ganó a Rubio Ñu y ahora le está ganando a General Caballero. Y otro que están cerca, Resistencia, tiene 15, se puede acercar, inclusive si de ganar, pues ya 18 le va a superar a General Caballero que está perdiendo. Atila está con 14, puede llegar a 17. Resistencia de Carlos Recalde. Recalde. Pero vos fíjate que suben por $1.300.000. Sí. Sí. ¿Cuánto era el 2022? Un poquito más creo que es. Sí, porque va subiendo. El periodista no puede decir creo, ¿es o no es? No, porque Vos no, sos no, vos sos periodista, 1.300.000 era, ¿cómo pero hay decía el un oyente? Me parece que hay un aumento, Sube pero no sé el aumento. progresivamente. No sé el Sí, aumento. yo sé que en el $50.000 más, creo que. En el último $1.500.000. ¿Por qué juegan por esto? Sí. Y esto me hace acordar a Cayetano. Y sumarle la sudamericana. 900.000 de Sudamericano para el campeón. ¿Vos sabés quién fue Cayetano Reyes? Sí, claro. ¿Cómo vos sabés? Y fue el técnico de Paraguay en México 86, ¿Y campeón qué- con y Guaraní en su ¿Qué momento. fue lo que más le asombró cuando vino acá? No sé. Buscamos que sí va a encontrar. Asombrado, no va a encontrar. A ver. A ver, ahí, Pancho. ¿Vos sabés lo que le asombra? Esto me hace acordar lo que dijo Cayetano Reyes. Cuando vino. Lo del 12 de octubre es un ejemplo. Y se arregló y viajan ahora. Están en el aeropuerto a las 11. Qué bien por 12. Hicimos todo el seguimiento desde ayer hasta mañana temprano. Antes de las 6:30 no había solución. Consulté. Acá tengo el escrito, la respuesta. Y no había. Cuando hablamos con el bloque no había. Y después se arregló y hablamos con Ayala, Víctor Ayala, hablamos con él. Y después se arregló. Hablamos con Junior Marabel en Urbana y ya estaba arreglado el tema. Son 40% de lo que es la deuda y a la vuelta el cheque. Incluye cuerpo técnico. Se arregló lo del 12 de octubre. Pero voy a contar esta historia porque en el fútbol paraguayo se caracterizó por este rasgo. Por esto este país es país informal. Paraguayo es informal. Yo me incluyo. Listo, no hay problema, me incluyo. Los rasgos del paraguayo es la informalidad. Se creó con este formato en el fútbol. Y no quiero acusar a nadie en particular porque me incluyo. Yo digo que el rasgo mayoritario, digo, porque puede haber excepciones y enhorabuena que las haya. Vino Cayetano acá, con la mentalidad europea, a dirigir a Guaraní. Que de hecho, Cayetano ya había perdido en el 84 sus 2 primeros partidos. Vivía cerca. ¿A alguien le interesa lo que voy a contar? Estamos atentos. Por la siguiendo. cara de usted pues dice todo y no quiero. Atentos siguiendo. No, voy a contar y esto, que es muy válido lo que voy a contar de Cayetano. Y nosotros hacíamos Ñandutí Deporte y él vivía cerca de la calle de Choferes del Chaco. Y probablemente uno de los primeros periodistas que se acercó a él fui yo, incluso por una cuestión de distancia. Y venía a la radio. Y hablábamos y charlábamos. Me acuerdo que una vez discutí grande con Fernández, 9 del Olimpia. La audiencia vieja debe acordarse. Y ¿sabes lo que contó esto que ocurre ahora? Hablamos de 1984. Y acá no hace falta ir al gremialismo, ni al sindicato, ni nada que se le parezca, porque una posición en la cual el club tiene que respetar al jugador. Así nomás. ¿Verdad? Sí, sí. ¿O acaso no sabe el jugador de fútbol lo que recibió el club? ¿Sabe? Sí. ¿Cuánto recibió el primero, 12 de octubre? 225.000 primera fase. Y después 900.000. Y tiene ya un... Pero primera fase no viajó porque se jugó acá. Exactamente. Ahí no hay gasto. No. En la segunda hay. Tienen gastos. Pero el otro claro día- que hay de pasaje. Claro, el no, charter y el hotel. los gastos locales mínimos. Por ejemplo, tienen que Este vuelo pagar. pasa ahora 12 de octubre, el charter No, paga. cuando jugó acá con Cuando juega local, Barato, tiene, no, disculpe. pero tiene gastos mínimos. Por ejemplo, tienen que pagar todo lo que es la organización. Ellos un día antes en el hotel, no sabía, por ejemplo, el jefe de prensa concentra, o sea, te tienen un cuidado de Está bien, cuidado. pero algo le debe Pero, quedar. claro, y por el protocolo, o sea, todo lo que están en la organización, eso se hace cargo del club Bueno, voy a local. contar Pero esto es mínimo. de Cayetano Reyes. ¿Qué pasó en el club Guaraní? Pierde Cayetano el primer partido. Pierde el segundo partido. En 1984 y después logra el título de campeón, de hecho.
Gol de General Díaz, Golazo. 2-0, golazo. Que tiene un Segundo. golpeo. No, No, para informar al instante nomás. 8 días en otro momento. No, Arturo. No, la vos bola. dijiste hace poco, Fútbol a lo Grande apoya la internet. Totalmente. Y estamos siguiendo minuto a minuto todos los partidos. Así decimos al instante, por Así, eso nomás. señor, sí, señor. 81 minutos, 2-0 General Díaz, le está ganando a General Caballero de Mallorquín. Y a mí La me nota, gusta- a mí la me nota gusta- definitivamente. En el comienzo le da la No, nota, sí. golpazo para... A mí me gusta la anécdota que está contando porque yo la conozco y es espectacular. ¿Cuál? La que estás contando. Cuando le dijo, coño, solamente en Paraguay le dijo. Sí. Pero nos pusimos acá, Mundo Intermedio, estoy poniendo fútbol hablando. No quería poner fútbol hablando. Sí, ya, ahora sí. Ya pusiste, veo. Está escribiendo. Entonces me dice, coño, usaba mucho Cayetano. Porque venía de Y España. hablaba solo. Él hablaba solo, ¿no? Y cuando se ponía muy nervioso caminaba mucho. Era todo un personaje. Un personaje. Y le encontré muy nervioso a Cayetano. Entonces, después terminó comentando fútbol y eso. Sí. Sí. ¿Tuvo en Canal 13? Sí, Sí, pero era un personaje. 99, 2000 más o menos. ¿Ya sí. pusiste, niño? Ahora sí, señor. Es un personaje Cayetano. Digo a los pendejos hoy porque le interesa poco lo que yo digo. No importa. Un positivo, solo está acá. Fútbol a lo grande. Sí. Ahora está... Pero está una enormidad contigo, Luis. No, que pone todos los datos. La Agrícola Sales Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Yopuchupe Quitadol. Los mejores lotamientos del país lo podés conseguir en EMSA Inmobiliaria, con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 22 84 84 al 5 o ingresa a emsa.com.py. Niño, ¿me prestaste atención o no me prestaste? Sí, O sea, no, que- ya estaba que- estudiando que- a ver que si- me voy nomás, yo puedo volver a hacer mi casa, no. Para no pifiar una letra. Usted, alguien viene acá a la audiencia, uno le dice lo que le tiene que decir, le importa un rábano. ¿Y dónde me quedé? El tema de lo último, la cercanía, la distancia del primer No, periodista que se hablaba acercó. solo. Ah, sí, hablaba solo, caminaba mucho Solo. cuando estaba nervioso. Un personaje. Ídolo absoluto en el Elche y después en Barcelona, compañero de Cubilla. Cubilla a la derecha y él de 9. Dicho sea de paso. Que Luis Cubilla en Barcelona. 9. Y 9 Cayetano. Y coño, y dice, este es el único país. Yo no conozco otro, yo no sé. ¿Qué pasó, Cayetano? Contanos. Vino y le dijo a los muchachos, ¿qué pasa? Preocupado. 2 derrotas, entrada. Pero yo no digo que el jugador se haya ido a menos, no va por ahí. Quiso preguntar, investigó. Y alguien le habrá dicho en el pasillo, le están debiendo. No, fue más adelante, perdón, no fue en esa época. No, lo que te equivocaste es que él empezó perdiendo los dos Y primeros partidos. después siguió, recuperó y se fue bien. Andaba bien, Guaraní. En un momento dado, hay un reclamo. Cuando el equipo ya estaba bien posicionado incluso. Coño, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué esa cara? Y le dije, mira, ahí hay atraso en salario. Así fue, ¿no? Así fue, Salario. así mismo. En el salario hay atraso. Entonces no puede, ¿qué? Le dice Cayetano. Hay atraso en el salario, Cayetano, como profesor, como le dice. Entonces se fue a la secretaría del club. A su estilo directo. Y le dijo, ¿qué pasa? ¿Por qué no pagan? Le dijo Cayetano, los jugadores tienen que ganar, ¿por qué no pagan? Porque tenía algo mucho a su favor que decía, yo el día que deje la dirección técnica voy a vivir igual. Conmigo los dirigentes se pueden pelear, puedo estar sin trabajar, yo tengo otros ingresos. Decía, el producto de lo que yo hice como jugador de fútbol y como técnico. Entonces, y le dice el secretario del Club Guaraní en aquel entonces, no señor, nosotros estamos al día en qué? Estamos al día con los premios. Lo que estamos atrasados es el salario. Coño, digo, por favor. Quiere decir que para vos, le dijo al club, porque pagaste el premio y ya está. Y el salario no, nosotros acá en el club estamos, y ahí peor todavía. Es decir, estaban al día en el premio, pero no en el mes. Y eso pasó en el 84, contado por el propio Cayetano. En el 2021, en 12 de octubre, salario al día, pero premio no. Sí. No sé si entienden. Sí, La sí, reversa. sí, y Y también- ese es el modelo que está mal.
Hay otros clubes que siguen así, pagando No, pero Cerro debe premio plata, y Olimpia no debe salario. plata, dirán porque estamos tocando luces porque es más débil. No, se trata de eso. Hablamos del modelo. Vos tenés que estar al día en el salario y en el premio. Claro. ¿Por qué no va a estar? En todo. En todo tenés que estar. En todo. Y hoy se arregló y a las 11 se encontraron, se van a analizar que era lo que le dijo el arquero. Mauro Caroso. Que se iban a parar los puertos a las 11 de la mañana. Sí, a las 13 está marcado el vuelo Y rumbo va a a salir Buenos el Aires. vuelo. ¿Y cómo se arregló de esta manera? 40% del 100. Incluye técnico, cuerpo técnico. Y a la vuelta le van a dar el cheque. Vayan nomás, jueguen y cuando vuelvan vamos a hacer las cosas en orden y le vamos a dar un cheque a 30 días. No te les gusta evitar la versión. Escuchen a Junior Marabel. Bueno, Junior Marabel, jugador del 12 solucionado, hablaron con el presidente y viajan a las 13. Sí, gracias a Dios se pudo solucionar y viajamos a la 1 de la tarde. Bueno, pero también todo incluye el acuerdo con el cuerpo técnico. Sí, claro que sí, cuerpo técnico y jugadores, estamos por cobrar el 40% de la Copa. Es decir, 40% de la clasificación a esta etapa. Sí, claro, de fase de grupo. Claro, a fase de grupo, digo, cuando pasaron la primera vuelta. Sí, claro. Todo lo que significaba el premio al avance a la fase de grupo, quiere decir Junior Marabel que es el 40% de lo que corresponde. Y el resto es un cheque. ¿Cómo hacen con la diferencia? Creo que el capitán habló con el presidente y que a la vuelta nos darían un cheque o algún documento que nos alabe para poder cobrar. Que sería el 60% y el cheque sería a un mes, tendría un mes de adelanto, digo. Sí, claro, el cheque más o menos sería 30 días. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Bueno, este es el caso de... ¿Y Cerro debe? Sí. ¿Y Olimpia debe? Sí. Cerro tenía promesa el viernes pasado de cobro. ¿Cerro? Sí. Sí, y se nota que cobraron, por eso después concentraron. Hoy quedan a concentrar desde ayer, están en realidad desde el mediodía. Pero lo del pago en sí aún no me confirmaron. Entiendo y por lo que me estaban comentando, ellos querían cobrar 2 salarios, febrero y marzo. Así fue el anterior. Sí, y Cerro quería pagar solamente febrero. Así que estaba otra vez en división. Acordate, Ricardo, porque en esa época Cerro quería 2 seguidos, cuando ya hubo este problema. Sí, durante la pandemia fue. Exactamente. ¿Y vos qué tenés en el ojo que hace guiñadita de ojo? Este se me metió. Me está guiñando mucho loco, Sí, el izquierdo. Es raro. No vayas a emborecer a la puta. Vendémoslo. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pechumilas, además de crujientes, doradas y suaves, son nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, deliciosamente natural. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, y sucursal en Artigas, Casa Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Seguinos en Facebook e Instagram. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Llegaron las ofertas del día. Punto Farma. Hoy vas a tener ofertas de cuidado personal hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Haz tu pedido en la web, la app o llamando al 61 61 000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo. Pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación. Dimo nos une, unite a Dimo. Hoy tenemos partido, niña intermedia. ¿Cómo está, niño? Continúa la victoria de General Díaz. Está por finalizar el partido. Ahora 46 minutos de partido. General Díaz está ganando de local a General Caballero 2-0 en su campo. ¿Y quiénes son los que hizo quiénes hicieron los goles? ¿El segundo que quité golazo quién hizo? William Riquelme, el segundo. ¿El nombre que tiene? Sí. El primero vamos a confirmar en un rato, pero vi la placa de William Riquelme en el segundo. ¿Y está ganando General Díaz? ¿Cuántos puntos tiene ahora? Y General Díaz llega a 6 puntos. Había tenido una sola victoria hasta aquí. Sí. Porque estaba muy abajo. Y bueno, y así nomás lo ve. Menos de uno tienen el promedio. Sí, es el más comprometido. Y con esta victoria tampoco alcanza promedio 1. Ah, 7. Tiene un empate. Tiene un empate. Víctor Ferreira es el técnico. Cachi Ferreira. Este es Cachi Ferreira. Exactamente. Tiene un empate. Sí, Sí, él es joven. 35, 36. Máximo 35. ¿Y así de flaco Octavio? Sí, se mantiene.
El pelo más corto. El pelo más corto le deja más joven. Sí, 7 puntos, sí. Acordate recién que- decíamos, 2 victorias ahora y un empate 2 de general. mayo había dado la nota, había ganado a Mallorquín. Y después en la siguiente fecha le gana General Díaz. 6 derrotas, un empate y una victoria. Hasta aquí lo de General Díaz. Y ahora es la novena. 8 fechas. Ahora la habla novena. el doctor Edgar Mon, que interesante que hable Gerardo Rodrigo. No contesta, cortado el teléfono. Jugadores que están en el aeropuerto, no se puede hablar. Pero Sarabia no puede hablar. ¿Cómo? Por el tema del protocolo con Mebol 24 horas antes ya no pueden. ¿Y cómo hablan hoy los jugadores con nosotros? Tengo también esa consulta. No, pero no es para que la No, nadie. No deje Pero- que se deje de ser tan riguroso, honesto. Sí. Es que desde el día previo ellos ya tienen prohibido Dice hablar. que aprieta mucho la Conmebol en No, cosas pero que son... no. Últimamente anda multando por Sí, cualquier son cosa. ceras, Conmebol. No, pero esto es una cuestión interna. Porque no rompes nada. Hablar por teléfono no te va a contagiar de COVID, por ejemplo. No, El hablar por teléfono no te va a contagiar de COVID, por ejemplo. Totalmente de acuerdo. Entra a la cancha la nueva Cheddar Boom de mostaza con delicioso bacon crujiente mallado en queso cheddar. Haz tu pedido a través del link app.mostaza.org. Mete un golazo de media cancha tu día. Síguenos en Facebook e Instagram como Mostaza Paraguay y @mostazo_PY. Nerviginal Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tu energía, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nerviginal Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembucia del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Guapo Agricultura, el auto ideal para todas tus jornadas, con garantía de seguridad, confort y estilo. Guapo, su paso más fuerte. Encontrarlas en las mejores tiendas del país. Cuando compras cables, decidí calidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Bueno, el tema César Benítez en línea. ¿Cómo te va, César? Hola, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bueno, tema solucionado. Bueno, una tregua, como quieran. A la vuelta se arreglarán más aspectos económicos, César. Así es. Sí, en realidad se habló una cosa ahora y después no se estaba cumpliendo hasta ayer y entonces hoy a la mañana pudimos solucionar el tema. Está bien, 40% lo adeudado y a la vuelta el cheque a 30 días. En realidad es una promesa de pago del 60% restante. Ah, correcto, una promesa de pago del 60. ¿Y ese tiene fecha de vencimiento? ¿Hasta cuándo ustedes van a esperar el 60? No, y dependemos, Arturo, del depósito que haga la Conmebol, ¿verdad? Y de acuerdo a eso después se cancela, seguramente, ¿verdad? O como debería de ser así, ¿verdad? Está muy bien, y por la tranquilidad de usted, del mismo cuerpo técnico liderado por Perito así de Sarabia. Sí, claro, me parece que con la campaña que hicimos nosotros y todo el buen trabajo que venimos haciendo, creo que nos merecemos, entonces, por ahí la molestia del grupo. Está muy bien, César. ¿Están saliendo a las 13? Sí, enseguida. Enseguida. Bueno, César, buen viaje, que sea con éxito. Dale, muchas gracias. Adiós. César Benítez, el 60% de Ricardo. Sí, El muy bien. pendiente 60 queda promesa de pago. Sí. Sí. Bien Y por... como dice César, están bien. Claro, o sea, el llegar a un arreglo ya es algo positivo. Sí, también hablaba del depósito de la Conmebol, que es lo que está frenando Sí, es lo que ciertamente. le puede haber están dicho esperando. Monjes, el doctor. ¿Qué pasa? Mirá que no- muchos clubes ya anteriormente nos decían, lo que pasa es que todavía no recibimos No, por de eso Conmebol. cuando reciba le habrá dicho, aquí Claro. está el pago. Claro. Sí. Porque hace muy bien la campaña 12 de octubre, que está Pedro Sarabia ahí dirigiendo al grupo. Se apartó del promedio. Totalmente. Y ganó ¿Y cuánto partidos cuesta quedarse en importantes. primera división y cuánto cuesta bajar? Le ganó a Cerro y le ganó a Libertad en este torneo. Sí, sí. Aquí encontré el dato exacto de lo que hablábamos al comienzo del programa. 1.300.000 es el monto para cada equipo de primera el año que viene. Y en la siguiente temporada 2023, 1,5 millones. 1.300.000, pero en primera división con 2 equipos. Sí, con dos equipos. Volviendo como lo anterior. Así mismo. Ahora la distribución se hizo entre 10. Sí. La distribución que viene se va a hacer entre 12. Entre 12. Porque 2 van a bajar, o 1,5, o uno baja, el otro puede quedarse. Pero son 2 equipos de primera división. Y suben 4 o 3. 3,5. No, pero es que el año pasado próximamente tenemos 2 o 3. Sí, 12. Así es. Así mismo. Así es.
Apostal, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a su persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vipmyflores.com. Regala amor, regala vipmyflores. Vuelven las ofertas exclusivas a Tupi. Del viernes 28 al lunes 31 vas a encontrar lavarropas, secarropas, cafeteras, somiers, edredones y mucho más al contado y en cuotas. Y si ya sos cliente Tupi, tu primera cuota la pagas recién en julio. Te esperamos en Boyán, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe, Tupi. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralo en los mejores lubricentros del país. Acordá, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Si tienes antojo de un buen almuerzo todos los días de Mi Mamá Comedor, las comidas caseras más sabrosas son excelente precio, incluyendo el delivery. Haz tu pedido al 0981-376-388. Seguinos en Instagram como Comedor Mamama. ¿Qué tal, Osvaldito? ¿Cómo te va? Arturo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, Osvaldo? Excelente, gracias a Dios, todo bien. ¿Seguís fútbol mexicano, Osvaldo? ¿Cómo? ¿Seguís al fútbol mexicano? Sí. Estuve siguiendo estos últimos partidos de liguilla. No, por eso digo, como tuviste tanto tiempo de prenderte, va a ser difícil así, no me dejaste amigos, compañeros, gente conocida, así. Así mismo, más todavía que esta semifinal se jugaron en dos equipos que me tocó jugar en ambos equipos, ¿verdad? Y en el otro lado que estuvo también mi compadre Pablito Aguilar, estuvo jugando también la otra semifinal, que fue Cruz Azul Pachuca. ¿Y Cruz Azul Santos Laguna la final? Así mismo Cruz Azul Santos Laguna. ¿Y el más poderoso de todos los poderosos es el América de Capital Federal? Así mismo es. ¿Verdad? Así mismo, así, el América. Así, y el segundo creo que es Chivas de Guadalajara. Sí, de los más populares, sí. Estaba América, Chivas, Cruz Azul, Pumas. Y bueno, Osvaldito, la verdad, nada más que la verdad, ¿quién te llamó para que vuelvas a México? ¿Por qué te reí? Arturo. Ya sabía que me iba a preguntar eso. No, es que producción externa, ¿no podés decir quién te llamó y si vas a volver? No podemos esperar hasta la otra semana. No, porque yo soy periodista y vos sos jugador. Vos sabés que yo siempre te doy la primicia, Arturo, así que aguantame, ¿no? Bueno, pero está bien, vamos a respetar a Osvaldito porque debe ser así, y incluso por respeto. La verdad que por respeto a Sol de América, tenemos un partido importante el viernes. El viernes, lo que estás admitiendo y nos estás diciendo, vamos a guardar reservar quién te llamó, es que te llamaron de México para volver. Sí, tengo una oferta otra vez de México y estamos estudiando la posibilidad de volver otra vez. De volver otra vez. ¿Y en ese club ya estuviste? No. Hasta ahí entonces, vamos a respetar. Es un club en el cual no estuvo y te llamaron. ¿Cómo harías vos para, respetando a Sol de América que te abrió la puerta, es un club siempre respetuoso, cómo haces vos para volver? ¿Cuándo lo vas a decidir? ¿Estás analizando la posibilidad? ¿Cuánto tiempo de contrato es, Osvaldo? Y estoy analizando, Arturo, la verdad. Yo creo que es una muy buena propuesta. La gente de Sol se portó bastante bien, más que agradecido con Miguel, con su directiva, y yo creo que por respeto a la institución, por respeto a él, prefiero obviamente reservarme y pensar en el partido del viernes, que es un partido importante, cerrar bien, la verdad, el torneo, y después ver qué pueda pasar, ¿verdad? Pero como te digo, estamos estudiando esa propuesta y esperemos tomar la mejor decisión. Bueno, vos te despedís contra Guaireña y déjame repreguntar lo siguiente. Tu acuerdo de todas maneras, ahora que está Ruggeri, Cristian Ruggeri como gerente,
¿Vos hablás, charlás con él o será la despedida con el propio presidente en un formalismo decirle a Miguel Figueredo gracias por todo? ¿Estás cerrando con Soldamérica tu gestión, Osvaldo? No, para nada. Yo soy todavía jugador de Soldamérica. Todavía tengo que jugar el último partido contra Guaireña y estoy enfocadísimo en ese partido, ¿verdad? Porque sabemos que son tres puntos de oro para nosotros, para lo que va a ser sumar y pensar en el siguiente torneo y más todavía por lo que nos estamos jugando, ¿verdad? Así que yo estoy enfocadísimo, como te digo, Arturo, en este último partido y después ya nos sentaremos a hablar ya con Cristian, con el presidente y ver esa posibilidad. Claro, respetando todo y te entendemos, el profesionalismo en primer lugar, el respeto a la camiseta que hoy defendés, se entiende perfecto el tema. Por eso comenzábamos de estos partidos ante Guaireña que ustedes pertenecen a la plantilla de Sol por el mismo promedio. Y debo preguntarte, Osvaldo, para cerrar la charla, porque después estamos a llamar la próxima semana, una vez terminado el sábado terminado el partido de Soldamérica. ¿Vos encontraste mucha diferencia en el fútbol mexicano? ¿Tuviste que readaptarte al fútbol paraguayo? ¿Es distinto cómo se juega en México? Sí, vos sabés, Arturo, que un jugador siempre en donde va llegando siempre necesita volver a adaptarse, ¿verdad? Por el mismo sistema de que son diferentes fútbol, ¿verdad? Y la verdad que en México es diferente el ritmo, es otra dinámica y acá yo creo que se marca más, se juega, hay pocos equipos que juegan por abajo y así, entonces esas son las cositas, por ejemplo, que tenés que volver a adaptar y también el clima también y cosas así, ¿verdad? Pero la verdad que uno se tiene que volver a adaptarse a lo que es el fútbol paraguayo y eso yo creo que en donde ya me estaba adaptando se vino esa lección. Sí, tenés razón. Bueno, Osvaldo, seguiremos charlando este partido ante Guaireña, que es el próximo viernes, en cancha de Soldamérica a las 17:45, y después te volvemos a entrevistar para ir conociendo más con relación a la decisión que vas a tomar, si volvés o no volvés al fútbol mexicano, porque la oferta la recibiste. Un saludo al aire. Gracias, Osvaldito, por tu tiempo. Muy amable. No, de nada, Arturo. Un abrazo grande. Igualmente a vos, Osvaldo Martínez. Cuida tu vehículo cargando en las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre las tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En el mes de mamá puedes afiliarte por tan solo 120.000 guaraníes y a fin de mes puedes ganar un vale para que mamá tenga su tratamiento facial y corporal en Dermabel. Llámanos al 218-4000. Seguinos en redes Caja Mutual. En Espino Autocentro encontrás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo con profesionales altamente capacitados. Visítanos en Mariscal López, esquina en Libertad. Seguinos en Facebook e Instagram como Espino Autocentro y @Autocentro_Spin_Mariscal. Teléfono 0986-252-555. Spin Autocentro. Arranca con todo con Kenton. Tu compañera Kenton ahora viene con una práctica mochila de regalo. No te pierdas la promo y llévate una espectacular mochila con tu moto. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Unite a la mayoría, elegí Kenton Chaco para respaldo total. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py, comunicate al 600-3350-51 o visítanos en Aviadores del Chaco 2980. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. En Casa Grutter creemos que el amor de mamá y papá rompe límites, por eso tenemos un super promo para ellos. Sorteamos 80 millones en vales de compra. Si escuchaste bien, 80 millones por cada compra, 30.000 guaraníes, y por cada producto en promoción recibís un cupón. Y si compras de nuestro e-commerce casagrutter.com.py tenés doble cupón, porque lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Alberto El Trovador nos envía un WhatsApp, una entrevista mano a mano con José Luis Sierra por el partido de Frente a Libertad de Paraguay. Sí. Alberto el Trovador López. Sí. Esperá por un ratito. Da vuelta, tarda. ¿Por qué no? Está bajando. Sí. Actual técnico del Palestino. ¿Eh? El actual técnico del Palestino, José Luis Sierra. ¿Que le quiere marcar la Libertad?
Sí, Bucaramanga. A Goianiense le sacó puntos, por eso se tiene que cuidar Libertad igual. Pero Estamos con el técnico de Palestino, José Luis Sierra. Gracias por la gentileza con Radio ADN, qué gusto saludarlo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. José Luis, hoy es la despedida de la Copa Sudamericana, me imagino que quieren realizarla de una manera decorosa frente a Libertad. Sí, pero principalmente lo que nosotros queremos es terminar bien nosotros y seguir creciendo como equipo, que es lo que estamos buscando para afianzarnos, ¿no es cierto?, en el campeonato local, donde solamente tenemos 5 partidos jugados hasta el momento y pensamos, ¿no es cierto?, que esto de la Copa Sudamericana nos tiene que servir para tener un mejor funcionamiento, una mejor línea de juego, y eso es lo que vamos a salir, lo que hemos buscado y lo que vamos a salir a buscar hoy día también. ¿Qué le faltó a Palestino para pretender algo más en esta Copa Sudamericana, José Luis? No, yo creo que al final, esta es mi opinión, el formato de este año de la Copa Sudamericana es muy, por decirlo, complicado por el tema de que te deja sin opciones prácticamente si no tienes buenos resultados los 2 primeros partidos, si no gana uno de los 2 primeros partidos, que nosotros nos tocó perder los 2, Libertad ganó los 2 y ya con eso nos dejó muy lejos porque solamente clasifica uno. Y luego, ¿no es cierto?, ya también nosotros hemos cometido errores, hemos tenido 3 expulsiones en 5 partidos que no han significado jugar con jugadores menos o no aprovechar en algunos partidos como el último con Atlético Goianiense, donde teníamos la superioridad numérica y en definitiva pasaron menos de 10 minutos y tuvimos nosotros la expulsión y eso igualó en definitiva la cantidad de jugadores en la cancha. Yo creo que hay detalles, ¿no es cierto?, que no hemos sabido aprovechar, podríamos tener mejores resultados, pero bueno, al final vuelvo a repetir, nosotros esto no, lo que nosotros buscamos ahora, ¿no es cierto?, que nos sirva como crecimiento como equipo, un equipo nuevo en muchas líneas, y eso fundamentalmente es lo que vamos a buscar, ¿no es cierto?, de aquí hasta el final del torneo, que es hoy. ¿Cuál es su opinión del rival de hoy, Libertad, del campeón paraguayo? Viene en alza, es candidato a clasificar. No, Libertad es un equipo y un plantel que tiene muchas variantes, muchos jugadores, ¿no es cierto?, de categoría, y eso lo hace siempre un rival peligroso. Yo creo que es un equipo que está armado, y me imagino yo por el armado del plantel para la Copa Libertadores, y que lamentablemente quedó afuera con Atlético Nacional en la última etapa de clasificación a la fase de grupo. Es un equipo obviamente que nosotros lo respetamos mucho, que además ha ganado el torneo local de Paraguay ahora, así que obviamente es un rival muy muy difícil. ¿Y cómo lo va a enfrentar hoy Palestino en este último partido? Como siempre, con la ilusión de poder ganar el partido, y eso es lo que vamos a salir a buscar desde el primer minuto. Por último, destacar cosas positivas también, la convocatoria de Brian Carrasco, de Luis Jiménez a la selección. ¿Qué opinión le merece aquello, José Luis? No, a mí me llena de orgullo que 2 jugadores nuestros puedan ir a la selección, siempre es una buena noticia. Yo no lo tomo como una noticia, porque obviamente no está de dificultades, porque lo más probable es que ambos no puedan estar en algún partido del campeonato local, pero al final hay que ver lo positivo, que es que el rendimiento de ellos lo ha llevado a ser convocado a la selección. Bueno, le agradezco la gentileza con ADN. Bueno, muchas gracias. La palabra de José Luis Sierra, el técnico de Palestino, en esta jornada que será especial para el conjunto árabe, porque será la despedida de la Copa Sudamericana. Gracias al trovador, muchísimas gracias Alberto. Ojalá esté escuchando la radio y la respuesta que le damos. Y bueno, por un honor, Palestino. Sí. No. Y que tiene no un se, punto, Un solo punto. Un punto tiene, sí. Ya ni para la compensación económica ya no le sirve, alcanza. no le sirve. Es Por su solamente propia por imagen, para tratar de imagen. cerrar bien la Copa, su presencia coopera. Buscar cerrar de la mejor forma, claro, por lo menos puntuando dentro de lo que se viene, y eso puede llegar a amargar Libertad dependiendo qué pasa hoy con Newell's Goianiense. Igual. Pero Libertad no puede asegurar victoria. No. No puede asegurar victoria. Hoy creo que no hay equipo que... Aparte, va a defender el doctor Itore, está en línea. ¿Cómo te va, doctor? Hola, Tiro, ¿cómo estás? ¿Estás en Rancagua, doctor? Aquí en Rancagua, como fresquito. Fresquito. ¿Qué temperatura hace, doctor Itore?
Y hoy amanecimos con 5 grados. Y ahora estamos en arena lluvia. ¿Y la hora del partido cuánto va a ser de temperatura, doctor Vitore? Y aquí no me calcula, pero el partido no es muy tarde, por suerte. Entonces, sí, calculamos que aquí a veces más o menos que sería la temperatura. Bueno, ¿y qué hicieron ahora los muchachos, Garnero? ¿Cómo están? ¿Ya almorzaron? ¿Qué hora tenés ahí en Chile? No, la hora es igual la atención. Desayunamos temprano, nos pusieron lluvia los jugadores, hicieron una activación lo que querían, era voluntario, porque llegamos en noche tarde ya. Y ahora a las 10 ahora tenemos un almuerzo. Y después descansar un ratito y charlas técnicas y nos vamos a la calle. Pero 27 jugadores creo que viajaron, doctor, en total. No sé cuántos quedaron en total, pero por ahí, porque 48 somos toda la delegación, 27, 48. ¿Y en qué momento confirma el equipo Garnero, doctor Vitore? Después de la charla técnica. Y bueno, juegan ante un rival eliminado y yo le estaba diciendo a los compañeros que hay que tomar todos los recaudos y las precauciones porque hay que jugar este partido, porque yo creo que el Palestino hará lo suyo, tratando de honrar también lo que es futbolísticamente su propia institución. Mira, Arturo, es un equipo que juega muy bien, hay que tener como un bien decir todos los recados y hace un partido muy difícil. Y bueno, doctorazo, un saludo a ustedes ahí con el título de campeón, así se refieren, ya estamos hablando, pusimos una entrevista de Alberto, un colega nuestro, el trovador, que entrevistó a Sierra, el técnico, y ya se está hablando del campeón del fútbol paraguayo. Así Libertad se presenta en Rancagua, campeón del fútbol paraguayo, doctor. Sí, es la realidad y bueno, ojalá podamos hacer un buen papel y llevar la clasificación a Asunción. Es lo que queremos y porque eso lo va a hacer bien, no solamente aquí para que sea un buen semestre, sino también para que un Paraguay, nosotros también tenemos que estar representados en los estados finales de una Copa Internacional, ¿verdad? Y bueno, doctor, seguiremos charlando, ojalá sea con éxito y muy amable, doctor. Listo, gracias, Arturo, muy amable. Gracias. Doctor Rubén Vitore, presidente de Libertad. Recuperar el multivitamínico energizante con ginseng que mejora el rendimiento físico y combate el cansancio diario y fortalece el sistema inmunológico. Infórmate más en nuestras redes sociales como @recuperalpy, Recuperal de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Usa tu dispositivo por más tiempo, Duracell dura más, mucho más. Asismed te presenta sus nuevos planes exclusivos. Estándar, VIP y Superior te garantizan más amplias coberturas médicas con los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Comunicate al 288-7000. Asismed, sabemos lo que te hace bien. El partido de la vida se juega o se juega, salís vos o lo suene nadie. Ponerse la 10 no solo queda en la cancha, la figura de tus partidos solo puede ser vos, no hay suplentes. Con Rexona tenés máxima protección todos los días. La pasión te mueve, Rexona te protege. Viera, ¿verdad? Wilder Viera arranca hoy reemplazando a Matías Villasanti. Y el otro cambio con respecto a la semana anterior por Libertadores, Enzo Jiménez por Mateus, que era un cambio cantado por el rendimiento flojo del brasileño. Pero la principal novedad será Wilder Viera, que hoy tendrá su chance ante América de Cali. ¿Y Villasanti se acopló a la selección? Sí, a propósito de Villasanti, ya está trabajando con la selección nacional. Ya lo libera Cerro porque está suspendido en Copa, suspendido a nivel local. Toda esta semana trabajará en Upané con la selección paraguaya. Bueno, vamos a ir enseguida con la programación del fútbol. Hoy, sí. Esta tarde hay partido intermedio, señor. San Lorenzo y Teño a las 15. Los dos partidos programados en el inicio de la fecha. El triunfo hace minutos de General Díaz de General Calderó 2-0. Y San Lorenzo y Teño por la tarde. Mañana más partidos y el jueves igualmente. ¿Cómo llaman acá Chi Ferreira? Sí. Al técnico de... ¿Verdad? Sí, claro, sí. El técnico de General Díaz. ¿Cuántos puntos tiene? 7. 7 puntos. 2 victorias, un empate. Levantando. Cuando te dé la vuelta tiene 10, ya va a pelear campeonato. Sí. Los de arriba están empezando a... Están empezando a quedarse los de arriba. San Lorenzo, Independiente. Ese va a ser, a lo mejor va a ser la tendencia de la intermedia. Sí. Aparte, el primero Sudamericana, sos segundo y tercero, sube igual. Claro, solamente que el primero... La diferencia es la Copa y la Sudamericana. Sí. Pero igual el premio mayor está en ascender a primera. Totalmente, porque el otro, si se mantiene el mismo formato, es contra un mismo equipo y de vuelta. Sí, un equipo paraguayo. Hoy se posiciona a 10 puntos de la punta momentáneamente, dependiendo de ver qué pasa en los próximos partidos. General Díaz, a 10. Puede quedar a 12.
Sí, puede quedar Es que los de arriba se van a golpear entre los de arriba. Sí. Así va a ser. Sí, Digo, si vos sos regular en tu campaña después, podía aprovechar. La vez pasada, por ejemplo, 0-0 Independiente General Caballero de Mallorquín, los dos arriba, eso benefició al resto porque ninguno sacó diferencia para arriba. Y ahí comenzaron a El que no neutralizarse. aprovechó fue San Lorenzo, que perdió. Contra Rubio Contra Ñu, Rubio Ñu, que venía también irregular. Palestino. ¿Cuántas veces Sobre Wilder Viera, ya que hablábamos de él, todavía no jugó partidos internacionales. Tiene solo 6 encuentros jugados en la primera de Cerro Porteño. No tuvo la chance de jugar partidos internacionales en primera. Sí, la Libertadores Sub-20, años atrás defendiendo la camiseta de Cerro. También jugó el Sudamericano y Mundial Sub-17 en el 2019 con la selección albirroja. Pero en Copa Libertadores hoy será su debut internacional para partidos de división profesional. Una gran responsabilidad el joven de 19 años. Wilder formó pareja con Duarte en el primer partido del campeonato post pandemia. No, Rodrigo del Valle. Del Valle. No, Wilder llegó a jugar en el campeonato de Cerro como opción de recambio en algún momento 2 o 3 partidos seguidos. Pero tiene muy poco rodaje. Igual Arce confía en él hoy para el partido que es trascendente. Sí, Maíz quedó en la lista. Está ahí, va a estar en la banca. ¿Está en la banca? Va a estar en la banca Aldo Maíz. ¿Y Bocelli titular? Bocelli titular junto a Robert Morales en el ataque de Cerro Porteño. Mirando las otras opciones, Dos Santos también está en la banca. Miguel Martínez, Fabián Franco, Pablo Adorno, Alan Rodríguez, Mateus, que hoy va a ser suplente, lo que decíamos, Dos Santos, Damián Bobadilla, Aldo Maíz, Federico Carrizo, Fernando Velar y Sergio Vareiro. Son las alternativas hoy de Francisco Arce. Y vamos a ver qué puede ocurrir. La ventaja de los dos resultados es la que tiene Cerro. Más allá de lo que puedan hacer dentro del campo de juego, ¿no? ¿Y cuándo Cerro conoce a su rival si pasa? Y el sorteo tiene que darse en las próximas semanas, antes de Copa América. Estaba marcado el sorteo. Voy a buscar el dato exacto. Desde el 13. Hace como Alex y cuida la ropa del equipo completo con el lavarropas Tokio Cecilia 6, 8 y 10 kilogramos. Que cuenta con función especial para ropas de bebés Tokio con el pacto de confianza NGO. Tienes un giro que enviar o recibir la forma más rápida y segura acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Master Agente de Wesser, unen en Paraguay, escribinos al WhatsApp 021-289-1000 Nuestra Señora de la Asunción. Con Flow tenés Disney Plus hasta 3 meses de regalo para disfrutar lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. En un mismo lugar ingresa a personal.com.py/Disney Plus. Personal, la fibra óptica más rápida en todo el país. Roque Santa Cruz y Tacuara Cardoso, 2 goleadores implacables, prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche larga vida semidescremada y la Vita Light descremada en su nuevo envase. Lactolanda, lácteo de los mejores, la salud de cada día. Farmacias Catedral, llega hasta vos, quédate en casa, te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627-7000, escribinos al WhatsApp 0985-689-701, tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Ahorras un 40% más en la energía eléctrica con la nueva línea Free Inverter Speed, refrigeradores, congeladores y acondicionadores de aire Speed Inverter Speed. A gusto vivir así con el respaldo garantizado de la Yuteña S.A. Regala un cheque de regalo del Shopping Mariscal porque quien lo reciba puede comprar en cualquiera de los locales del centro comercial eligiendo a su gusto. Podés adquirirlo en el Club M ingresando a shoppingmariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. No, le estaba diciendo al niño si podemos que a través de algunas declaraciones de un jugador de la América de Cali. América de Cali. A ver, nadie quiere ser pesimista en el caso de Cerro, esa no es la intención. Ojalá pase en libertad y Cerro y le viene bien al fútbol paraguayo. No entramos a ni a discutir. Igual Olimpia mañana y los equipos. Eso no hace bien a todos. Ya minando el futuro. Pero este equipo de la América creció y este es su estrella, ¿cómo se llama, Raúl? Adrián Ramos. ¿Y qué tal, bien? Jugó mucho en Inglaterra. En Alemania, en Borussia Dortmund y Hertha Berlín. Pero le dio un movimiento diferente. Yo estuve viendo el último partido y es letal en el área, es bueno. Era un equipo muy débil ofensivamente sin Ramos y en los partidos que jugó él se notó la diferencia. Contra Cerro el primer partido casi no atacó en la América, ni pateó a largo. Y cuando eso le estaba lesionado. También vivió en medio de las lesiones durante este semestre, porque ni en el campeonato local a veces jugaba Adrián Ramos, pero ahora ya. Y tiene un parate, lo que no le ayuda es el parate del campeonato, ¿verdad? Sí. Porque no va a tener el ritmo que necesita realmente, porque ¿cuánto jugó? ¿Un partido? ¿2 partidos? Pero incluso ayer el presidente decía garantía de éxito. Tener la presencia de Adrián Ramos es garantía de éxito, el jugador más importante en cuanto a trayectoria, en cuanto a recorrido que hoy juega por el honor América, ¿verdad? Juega por la clasificación, por... ¿Y si gana, qué pasa con América? Clasifica.
Clasifica. Cerro se elimina al perder y América de Cali clasifica. Es el partido directo. Y como es accionista, va por el millón. Sí. Claro, sí. Y como dice, va por el millón de dólares. Sí. Porque si pasa a Cerro, gana 1.050.000. Así mismo es. Si pasa a América, gana 1.050.000. Sí. Y tiene también la opción B de la Sudamericana en caso de no clasificar. Pero vos fíjate, vamos a Cerro, Víctor, si está la deuda y Cerro pasa, tiene ese dinerillo, como diría Mechi, para pagar ya salario. Sí. Porque el jugador de Cerro sabe. El jugador de Cerro va a jugar por su sueldo, por su atraso. Por su atraso. Sí. Sabe, y le va a condicionar a Cerro. Sí. A la dirigencia de Cerro a pagar. Nosotros ganamos, ¿verdad? Sí. Claro. Y le va a venir bien a Cerro. Porque a Cerro le viene bien esa plata, incluso pasando, para poder pagar la plantilla. Claro, totalmente. ¿Verdad? Sí. Una cosa es la derrota, que ya no contar dinero, y otra cosa. Por eso ayer el señor Tulio Gómez se refirió mucho al tema. Con esto, sí. Con el dinerillo de $1 millón. Sí, porque para hacer un plantel competitivo y pelear copa, le decía, necesitamos dinero. Sí. Y hoy es el paso se para invirtió, ellos. pero necesitamos más, decía. Bueno, quiere decir que Viera por Villasanti. Viera por Villasanti y Enzo Jiménez por Mateus son los dos cambios del confirmados. partido anterior. Del partido ante Atlético Mineiro, así mismo. Igual, vamos a la pausa y volvemos. Arcoiris presenta su veral línea de té, el té de jengibre, baja la fiebre, combate la gripe y la tos, el té de hinojo es diurético y elimina gases del estómago. Arcoiris con sabor y confianza. Para el BNF la inversión más rentable son los sueños, como los de muchos empresarios que se animaron a más, y gracias a los créditos para exportadores se pueden exportar sus productos por primera vez. Cuando la prioridad es el país existe fomento. BNF 60 años priorizando tu desarrollo. Carga la calidad certificada de barcos y rodados, porque todas sus naftas juegan con control y calidad y certificación internacional, además de un laboratorio móvil que recorre las estaciones controlando la calidad y cantidad de todos sus combustibles. Cargan combustible con calidad certificada, Cargan barcos y rodados. En la Paraguay Inmobiliaria SEA te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas sin reajustes y posesión inmediata. Coordina una excursión llamando al 413-7000 o vía WhatsApp al 0982-230-700. La Paraguay Inmobiliaria ICA. Hablamos con Tori Ligarte. El que tuvo positivo, creo que ya tuvo. O le vacunaron. Tienen toda esa vacuna que es de la Comebol. Sí. Y después con todo el riesgo que es. No porque vos te vacunes, vos no vas a poder contagiar. Claro, vos tenés el virus. Vos tenés el virus. Y lo peligroso es que cuando vas a un lugar, vos podés contagiar al que está. A vos no te afecta un 100%, pero le afecta al otro. Sí, señor. Sí. Por eso el tema de la vacuna, que no jodan. No porque te vacunes vos crees que ya está. No, ni una ni dos. Vos podés contagiarle. Sí. Y ese es el temor que se tiene que tener. Por eso hay que tener muchísimo cuidado. Y es lo que hoy justamente contaba el doctor Iriarte. No solamente vos tenés que cuidarte por vos, sino por el otro. Sí, puedes tener vacunado, ese es mi caso, yo puedo no sentir lo fuerte, lo grave. Pero puedes contagiar a tu familia. Pero claro. Sí. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, total protección, y eso es una campaña que debe hacer el Ministerio de Salud. Sí. Porque creen que si vos te vacunas, después ya tenés libertad, y no es así. Ni con dos no va a ser así. Entonces, ese es lo que hoy contaba Iriarte, el temor que se puede crear después. Así nomás. Sí, claro. Hay que seguir teniendo conciencia y no... No es fácil este tema. No es que te vacunaste y ya está, ya me vacuné, ya no voy a tener más. No, te puede tomar y poder contagiar. Iriarte, médico de Sol, un positivo del plantel principal. La Comisión Médica de la APF informa que tras presentar síntomas relacionados al COVID-19, un integrante que usó la América fue puesto en aislamiento preventivo. ¿Es del plantel de primera? Plantel de primera, así mismo. Tuvimos unas semanas de descanso, prácticamente un mes ya de descanso, pero obviamente esto es imposible luego de atajar. Entonces ya es uno que ya se vacunó en que sí, por suerte tiene síntomas leves, ¿verdad? Prácticamente solamente dolor de cuerpo y algo gripal, así nada más. Y ya está aislado, ¿verdad? Está aislado, está bien, por suerte, gracias a Dios, y esperemos no tener más casos en la próxima toma. Es decir, este jugador fue vacunado, ya estaba con la vacuna, se le da dosis. Sí, la primera dosis. El de la Comebol, ¿eh? Claro, la primera. Y igual igual tiene. Sí, lo que pasa es que no ataja la enfermedad, sino que los síntomas graves, la hospitalización, el ingreso a terapia y la muerte, ¿verdad? Es lo que más te cubre la vacuna, ¿verdad? Claro, eso le estaba diciendo a los compañeros también, ¿no? Porque vos tengas incluso doble vacunación, no te enfermes, te podés enfermar. Claro. Igualmente te vas a enfermar, probablemente te enfermes, pero ni siquiera te agarre mal, te va a un síndrome gripal. No va a ser tan grave.
Exactamente, esa es la finalidad de la vacuna. Pero igualmente, doctor, tenemos que cuidarnos todos. Claro, no quiere decir que tenés un escudo protector porque tenés una vacuna. Obviamente tenés que cuidarte porque podés llevar el virus a tu casa, pues, y enfermarle a otra persona que no tiene la vacuna. ¿De plantel principal es, doctor? Sí, fue el plantel principal. Muchísimas gracias, doctor Miguel Eriarte, gracias. Por favor, a la orden. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. ¿Es el caso de médico del jugador de sol positivo? Sí. Y advirtió, no jodan porque tienen vacuna. Tranquilo. No, y lógico. Sí, tranquilo nomás. Así es. Que vacunado, no. O el famoso, yo ya tuve. También. Tenés anticuerpos, pero después te puede volver a enfermar. Hasta 3 meses, lo común. Después te ya puede agarrar peor después. Te puede agarrar peor. Condiciona todo, terrible. Y sí, pues. Hasta ahora no hay otro país que no sea la Argentina, sea la Copa América. No hay otro. Y creo que va a ser la Argentina nomás ya. Argentina. Y van a buscar otro escenario. Uno más y ya está. Ayer estuvieron recorriendo canchas estudiantes. ¿Viste? Saltaba en la prensa argentina. Sí, señor. Va a ser una de las sedes. Y estaban hablando de San Juan y un escenario más en Buenos Aires que estaría entre Boca o Vélez. Y sí, el escenario es lo que están buscando para que se haga en la Argentina. Entonces se centraliza todo allí. Se centraliza todo en la Argentina. Todo se centraliza en la Argentina, tranquilito nomás. Se juega en la Argentina, que se había jugado en el 2011. Cuando Paraguay perdió 3-0 con Uruguay. En la final, sí. Aquella vez Paraguay jugó en Santa Fe, Córdoba y Salta, la fase Pero de ese grupo. partido, el 3-0, fue terrible. Sí, ya estaban fundidos los jugadores. Pero fue terrible la diferencia que mucha diferencia. Demasiada ya diferencia. Fulminado llegó Paraguay a esa final ya, muertos casi. Sí, físicamente mal, Lucas Barrio, unos otros más de recuerdo. Sin ganar un solo partido llegó a la final, porque empató los 3 de fase de grupos. Siendo figura Villar. Penales, cuartos de final, semifinal. Y hoy se inspeccionó el Estadio Único Ciudad de La Plata. Sí, ayer anunciaban que iba a ser inspeccionado. ¿Y para eso? Claro. ¿A dónde van a ir después? ¿Que se hagan en la Argentina nomás ya? Sí. ¿Cierto lo que dicen? Se centraliza todo ahí. Sí. Totalmente. ¿Y a vos te conviene, Víctor? ¿Por qué pones esa cara? Todavía no hay, se van a todavía no hay respuesta. No. Estamos esperando con eso. No, deja escapar una lágrima, Víctor, se va a acreditar. ¿Cómo no se va a acreditar? Claro. Mira, no vaya a llorar. No, así. es que no sé todavía. Vamos a esperar. Ese tapabocas negro se puede. Soy positivo, pero ya me empieza a preocupar que pasan los días y todavía no hay respuesta. No vaya a decir soy positivo, van a pensar que tenés COVID ahora. No, de la acreditación recibe. Sí, de la acreditación no hay todavía respuesta. La respuesta del correo. Sí. Estamos todos en las Yo creo mismas. que no hay respuesta por la indecisión de la También sede puede también. ser, ojalá. Por Hay eso. que tener mente positiva. Están priorizando por yo otras Si cosas. hiciste en tiempo y forma. Tiene que hacer y una vez que ya esté. Sí. Claro, si hiciste en tiempo y forma, no tenés que. No, yo creo que va a estar todo bien, todo en orden. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Para luchar contra el COVID-19, Base te ofrece los mejores productos para desinfección de superficies, tapetes de manos. Bacteria Kill, poderoso desinfectante que además limpia, aromatiza ambiente y superficies, eliminando 99,9% de virus, bacterias y hongos. En sus presentaciones líquido y en aerosol con el sello de calidad Base. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Representa, distribuye Globo y sea. ¿Estás seguro que tu seguro te da todo el respaldo que necesitas? Confía que con Panal Seguros tu familia queda en las manos correctas con un seguro con respaldo y solvencia. Apoyado por las cooperativas más grandes del país, Panal Seguros, sentí la confianza. San Martín es territorio Erimark, Mariscal López también es territorio Erimark y Avenida Cebollana también es territorio Erimark, con los accesorios de las mejores marcas para equipar tu vehículo Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio 93, juega de local y súmate al equipo, carga Supra 95 Copetrol, ¡vamos! Indalco, seguridad en Ciudad del Este, Zapateros Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo, supercarretera, camino Hernández 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Con la promo Familia Feliz de Gran Vía, Supermercados Gran Vía te premia con 100 millones de guaraníes y vales de compra. Canjea tu cupón virtual por cada compra de 50.000 guaraníes y obtener cupones adicionales por compras de productos señalizados. Busca las bases y condiciones en granvialit.com.py.
Gerard, uno antes y otro después y chao resaca. Con Electroban y Electrolux te renovamos los electrodomésticos de tu casa. Por compras de productos Electrolux generas cupones electrónicos. Para participar ingresa a electroban.com.py o visítanos en una de nuestras sucursales. Los mejores electrodomésticos están en Electroban. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llamado o envían WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mirando todo un poco, cada hincha tiene su... Y nosotros, nuestro equipo de la selección a la Copa América. Sí. Sí. ¿Verdad? Cada uno tenemos nuestro equipo. Para vos, niño en el arco. Anthony, sí. Sí, Anthony. Lateral derecho. Víctor. Juan Escobar. Ricardo. Yo sé que no está considerado y no juega, pero lastimosamente Moreira quedó descartado, que me gusta. Pero hoy por hoy es Escobar. ¿Vos? Escobar. Entonces tenemos el equipo de la selección paraguaya para fútbol al grande. En el arco, Silva. Anthony Silva. Silva. Lateral derecho, Juan Escobar. Sí. Gerardo Rodríguez, no se puede hablar. ¿Ellos cuándo llegan? ¿O ya están? Escobar está todavía en competencia. Anthony ya debería incorporarse esta semana. Camino porque quedó fuera su equipo. Central. Gustavo Gómez. El segundo, aquí decir que ya Fabián Malbuena Jr. Y Fabián Malbuena y Junior. Sí, a mí me gusta la vez pasada dejó picando Berizzo lo de David Martínez. Lo elogió bastante y dijo que puede jugar de lateral sin problemas. Y eso como que a mí me hizo dudar. El lateral derecho va a ser Martínez. Lateral izquierdo. Sí, porque él es zurdo. Yo creo que tiene que esperar y yo pienso igual, pero es que lo llenó de elogio, que tiene salida clara, que es buen marcador. América le puede probar. Vamos a tener una si le cantidad de ponemos a partidos. Juan Cortés se nos puede dar más descripción de él, ¿verdad? Sí. El colega. River está... Hoy juega River a propósito contra Fluminense. Yo pondría la defensa que dijimos. Yo también, Alonso por izquierda y Escobar y Gómez, Valbuena, Alonso. El medio campo. Eso está difícil, Allí es donde me parece que alguna duda podemos tener. Gastón Jiménez seguro. Sí, él es el eje. Terminaron jugando Villasanti, Lucena y Gastón Jiménez en el combo anterior. Y ahora Villasanti por lo menos a mí no me llena en este momento. La actualidad de Villasanti no... Yo lo pondría hoy por lo que es como jugador a Piris Damota, por ejemplo. Que viene jugando. No sé cómo viene jugando, pero viene jugando. Sí, puede ser una buena opción. Piris Damota. Yo también comparto. ¿Qué tal, Pancho? Hola Arturo, saludos a la mesa. Porque la verdad, no es que uno esté cagado contra Uruguay ni contra Brasil. Pero tenés que saber, no vaya a poner pluma. No vaya a poner jugadores livianos. No vaya a poner livianos. Le veo al Topo Cáceres rendir en 2 autores y lo extraño en la selección. Estoy totalmente de acuerdo. Yo también. Veo ese Topo Cáceres y digo, ¿cómo quisiera que nos tenga 3 años menos? Cristian Rivero. Pero yo no lo voy a llamar. No creo que lo llamen, pero necesitamos jugador de ese rasgo así. ¿Por qué no lo llama Cristian Rivero para este partido? ¿Te acordás cuando Chiqui necesitó de Cristian Rivero y Topo Cáceres para Colombia y Chile? Sí. Los trajo a los dos y se ganaron los dos partidos. No digo que se ganaron solamente por ellos, pero la fuerza que le dieron a la mitad de la cancha. ¿Qué pasa, Pancho? Sánchez. No terminó todo. Estamos hablando de no queremos... No, espera un ratito. El lirismo ya no. El lirismo ya no. Eso de que le patea bien, no es por lucha. Eso que le pega bien desde afuera, Obama. No sirve más eso. No vamos a poner un jugador porque le pega bien. No es prioridad para nosotros. No es prioridad para nosotros hoy. ¿O no es? Aparte el día que jugó no rindió. Contra Bolivia no le pegó al arco nunca. Contra Sánchez, buen chico, lo que vos quieras, pero no es quien le pega al arco. No. ¿Qué joder con Uruguay? Primero el arco joder con Uruguay. No, y hay que poner, no digo matones, pero jugadores de rasgo. Chocadores, fuertes. Y se juega en el Centenario. No se juega acá. Bueno, acá da igual, porque Paraguay pierde lo más acá que afuera. Eso ya dije. Pero tenemos que corregir. Entonces, acá hay que poner, no digo matones, ni que vayan a levantar la pierna, ni que sean Pipo Rossi. ¿O sea quién es Pipo Rossi? Ese es Peter. No. ¿No te contaron? No. Pipo Rossi, el que era técnico de Cerro. No, señor. No sé. La mala interpretación del jugador de Cerro en el 72. Sí. Una locura hicieron y comenzó a cambiar lo que dijo. Bueno, acá contra Uruguay. Sí. Porque si Paraguay no llegase a hacer ningún punto, no podemos ir a la M. Nos vamos a ir a la mierda. Sí.
Piris. El que está enloquecido es Gustavo Alfaro, entre comillas, con el plantel que tiene. Sí. Creció Ecuador. Pero como dijo Ricardo aquella vez que ganó los 4 partidos, dijo Ricardo, hay que ver si aguanta. Hay que ver si aguanta. Sí. Y se desinfló Ecuador, que le había ganado de entrada a Argentina. Exactamente. Y a este partido eliminatoria, yo no sé, pero ahora parece que hay como un desencanto. Independientemente del problema de lo que está pasando en el país y en el mundo por el tema del COVID, es muy entendible que vos primero busques tu respaldo de salud y después te preocupes de otras cosas. Sí. Porque hoy el país hoy no está. Este es el equipo ideal como antes, porque hay otra prioridad que es la salud. Gente dañada en lo salud, en lo económico, gente que perdió seres queridos. Entonces eso hace que hoy la visión deportiva mire de reojo las eliminatorias. Sí. La verdad. La parte comercial misma. El contra Uruguay el 3 de junio. ¿Cuántos días faltan? Y es el próximo jueves ya. ¿Cómo el próximo jueves? Sí, el jueves, El próximo jueves. Dentro de 9 días. Una semana casi. Sí, 9 días. Ay, ¿te imaginas, Pancho? No. Pero no somos el ambiente que se vive. Todos. Antes cuestionaban que juegue fulano. Hoy Ya entrábamos en ese sí, calor. hoy cada persona es su propio partido, la salud, es su familia. Salud, familia, salud, familia, salud, familia. Esa es la realidad de lo que está pasando. Sí. Hoy, por ejemplo, hablamos con Iriarte, el médico de Sol. Un positivo en el plantel principal. Aislado, vacunado. Puede, si no se cuida, puede contagiar. Eso lo decía el propio Iriarte. Entonces, que no se cree que con la vacuna pues ya está solucionado. No es así. Sumar el golpe emocional puede ser mayor, porque muchas veces el jugador de fútbol comparte con sus padres y saber que vos le llevaste el virus a tu padre y el jugador cómo después queda. Muchas veces hay algunos jugadores que inclusive no están rindiendo por eso, porque ya están generando ese tipo de inconvenientes dentro de su cuidado. Sí, no, Una interrupción, un aporte importante de Fabián. Dice, ayer decían en Argentina que Batista le tiene en mente para la selección olímpica a David Martínez. No puedo decir a nuestro Martínez porque... Entonces con más razón lo tiene que hacer jugar en algún momento, porque así ya queda anulado para otra selección. ¿Y qué va a ser un error Incluso de le tenía anteriormente, Ahora con esta convocatoria es imposible, con esto le bloquea. No, con la convocatoria no, tiene que jugar. No, jugando, con la convocatoria tiene que jugar unos minutos. Pero que no sea como Iturbe. Que... Mira que con Iturbe hicieron eso una vez y salió mal. Para que ya no sea convocado a otra selección. ¿Qué va a pasar con Martínez? Y tendría que entrar por lo menos algún minuto, algún partido oficial y con eso ya queda bloqueado para otra selección. Con Iturbe. Ramón Díaz que vos decís. Ramón Díaz hizo eso. Ramón Díaz, pero en un momento donde Paraguay ganaba 2-0 y terminó 2-1. Había que cuidar el resultado. No es culpa de Iturbe tampoco. No, nadie está. El Chancho no tiene la culpa. Pero ¿por qué le decía el Chancho? Y porque la gente le pegó mucho a Iturbe y él no le dijo yo quiero entrar ahora sí o sí. El que lo puso fue Ramón Díaz. El cambio hizo mal el técnico. Era para tener la pelota aquel partido, recuerdo. ¿Dónde estamos? Sí, ya que hablamos mezclando, porque Uruguay y Brasil tienen ya bajas confirmadas para los partidos de Paraguay. En Uruguay, Darwin Núñez. Cavani suspendido, no estaba convocado. Pero entre los convocados, Darwin Núñez de Benfica está lesionado, va a tener que pasar por cirugía, queda fuera de eliminatorias Copa América. Delantero, venía siendo suplente en la selección. Y Arambarri y Damián Suárez, quienes estaban en la lista de reservados, no vienen, están en Getafe. Tampoco tenían mucha participación, pero son bajas. Y Estuani, otro que queda fuera. fuera. Le hizo gol a Paraguay. Sí, Estuani en Copa América llegó a convertirse en la segunda de España, estaba jugando en Girona. Sí. Y se lesionó, no llega. Y en Brasil hay 2 bajas. Dani Alves, resaltante baja, está lesionado, no va a jugar ante Paraguay. En su reemplazo fue llamado Emerson del Betis. Y no viene Lucas Verísimo, zaguero central de Benfica, que tenía su primera convocatoria. Que Santos, que jugó la final contra... Así mismo, ex Santos. Y en su lugar viene Felipe, del Atlético Madrid. Son los 2 cambios confirmados. Sí, tiene un montón de jugadores. Tiene para el Pensé que iba a ser su representante del torneo local, pero todo grande de Europa. Incluso Europa trae. No hay ninguno que le pida al Curitiba. ¿Se acuerdan que Gastón Jiménez jugó? Entró, llegó y jugó. Jugó. El que tu socio. Sí, a mí me gusta cómo juega. ¿Y el otro que te gusta a vos? Irónicamente te digo. Cuba. Imagínate Cuba contra Uruguay. No. Cuba está de vuelta, convocado. Pero está convocado. Sí, pero no va a jugar contra Uruguay. ¿Y cómo sabe que no va a jugar? Es porque... Jugador de la mesita de Luis Berizzo. Y Berizzo se va a hipotecar la clasificación, Berizzo. Vos decís que está mal que lo llamen. Tampoco come vidrio. No, que lo llame y que lo tenga. Pero si lo llama es porque lo confía. Yo pondría Piris, Damota, Jiménez y Lucena, por ejemplo, en el medio campo. Pero estábamos hablando de que jugadores de choque.
o con esa característica. Jugadores pero Jiménez, de carácter y que jueguen, no solamente que sean voluntarios. Aquí Jiménez no es perenía. yo no lo veo a él con ese rasgo. ¿A quién? A Jiménez. Yo lo vi a Jiménez. Yo lo veo más fino, más elegante. El físico que tiene no es para... Tiene buen físico Jiménez. Pero puede jugar de fijo, incluso llegó a jugar de central. Sí, Tiene buen físico. Ofrecieron a San Lorenzo Almagro, de hecho se pasó Andrés Cubas. Ahora descendió su equipo y ofrecieron a San Lorenzo. Por ahí le tenemos más cerca. Le ofrecieron. Como descendió en Francia, le ofrecieron. Sin ese, ¿verdad? Con ese, Cubas. Pero vos, ¿por qué le tenés? ¿Por qué vos no le...? Porque creo que Cubas no es mejor que los que tenemos acá. Coincido. ¿Y ese dónde sacó? Vía Zoom, conferencia de prensa de Gerson González, técnico de la América de Cali, y el defensor Marlon Torres, previo partido ante Cerro. ¿Ese es donde gusta, Vito? ¿Habrá dado para su país, no? Conferencia. Los equipos pueden hacer conferencia en la parte de previa y hay equipos que optan por esa opción. Y enseguida vamos a ir con el rival de Cerro. Mili Empeño, 20 arreglos, joyas, oro y plata, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Resfrío, congestión nasal, mento, bicongüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves, picaduras de insectos, mento, bicongüento, alivia y mejora. Es un producto de laboratorio Sintufar. Sanri S.A., soluciones tecnológicas de punta para tu empresa, cableado estructurado, telefonía IP, CCTV. Data Center, para más información comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. En CNT seguimos con las mejores marcas y los millonarios premios. 2.900 millones en premios, 1.100 millones en el Poderoso, un Chevrolet Camarón el Grandioso y Silencios y 50 premios en efectivo. Pedí CNT Che por Emoy. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Por el mes aniversario del SPS, la medicina prepaga te ofrece descuentos especiales en todas las cuotas de sus planes de salud. Para más info, llámanos al 248-8500. SPS, seguro abierto a todo público. El comisario de la tercera de Luque. Sí. Hablamos con él. Y estaba leyendo en Twitter y en otros medios que están hablando los hinchas colombianos, que son 7. Sí. Hablaron para Telefuturo recién. Hablaron para Telefuturo recién. No, y Rodrigo, si podés conseguir un material de los demorados detenidos que habló para Telefuturo, queremos hablar con el comisario, porque ustedes tienen que saber lo que pasó ayer en el Borbón. Y estuvimos charlando con el comisario Gaona también. Y nos contaban cómo entran y cómo vienen. Comisario Osvaldo López. Comisario López, ¿cómo te va? Señor, contento de saludarlo, mi aprecio y respeto de siempre. Gracias. Comisario, ¿dónde están tus detenidos? Y ahora mismo están todavía en el Ministerio Público, en la Fiscalía. Después de esta mañana todavía regresaron. Y estaba leyendo que son inocentes, que compraron en el supermercado, que pagaron. ¿Qué tanto tenés vos de esto? ¿Qué va a pasar con ellos, comisario? Y no sabría decirle que no iba a pagar. Nosotros ya hicimos lo que a nos corresponde, derivamos al Ministerio Público y seguramente está en manos del Ministerio Público a establecer, no sé, algún tipo de sanción para esta gente. Bueno, y cuando vos te enteraste, ¿qué hicieron? Contanos cómo fue, cómo lo detuvieron a todos ellos, ¿qué dijeron? ¿Y de dónde venían ellos? ¿Ellos venían de Brasil? Perdón. ¿De dónde venían? Y ellos, lo primero que decimos que estaban organizando perturbación a la paz pública y inmigración en los Borbón. Cuando llegó allí patrulleros, ellos ya se dispersaron. Después nos volvieron a llamar, ingresaban en un surtidor y allí sustrajeron bebidas alcohólicas. Fue el hecho que nosotros hemos recibido por lo que fue aprendido. Pero ellos no están acá, venían de afuera, ¿verdad? Para acompañar a este partido. Ellos manifestaron que ingresaron del Brasil. Ahora la certeza no tengo, yo no sé si realmente vinieron de allí porque no tenían en su poder ningún documento, ninguna boleta que pueda demostrar que realmente vinieron del Brasil. Que andarían por acá. Ellos manifiestan que vinieron del Brasil. Ahora tampoco pudieron demostrar eso. Ahora apenas salga del Ministerio Público va a quedar a cargo de la gente de Interpol para verificar toda su situación. Nosotros venimos a ver fútbol, no vinimos a hacer nada más. Hay algunos amigos paraguayos que nos están dejando quedar en la casa de ellos. Expresó uno de los hinchas de la América de Cali detenido, comisario. Sí, seguramente algún tipo de argumento va a decir o va a hacer, ¿verdad? Eso es natural, pero eso fue lo que ocurrió por el cual fueron privados de su libertad. Bueno, y después te volvemos a molestar. Muy amable, comisario, gracias.
Cuando guste, señor. Gracias. Comisario Osvaldo López, este es el tema de... Lo hacemos siempre, nosotros venimos nomás a ver fútbol, no venimos a hacer nada más. Y pues nosotros estábamos ahí y llegó la policía de una vez que no podíamos estar, entonces nosotros nos estamos quedando en Luque, que hay unos compañeros, unos amigos paraguayos que muy buena gente nos están dejando quedar ahí en las casas de ellos. Entonces ya nos dirigíamos hacia allá y de un momento a otro llegó la policía y nos comenzó a golpear y nos hizo subir y no sabíamos por qué hasta el día de hoy que nos están diciendo que íbamos a entrar a la fuerza, pero una periodista que está mal informada y nosotros en ningún momento nos íbamos a entrar porque nosotros conocemos el protocolo y eso es dañar al equipo. Gracias. Ya, y se decía supuestamente que entraron a supermercados, a robar, a saquear. ¿Cuál es la situación? Si nos podría comentar eso. No, pues nosotros la verdad, yo no entré a ningún supermercado en ningún momento. Y si dicen que tienen videos o algo, pues que los muestren, porque la verdad nosotros ni entramos. Y los que entraron y pagaron. Pagaron, ahí están las facturas y ahí está cuando pagan. Yo no sé por qué está diciendo eso, la policía lo que quiere hacer es un falso positivo. Ya. ¿Su nombre? Andrés. Muchísimas gracias. Este material que saqué de Radio Ñandutí, no les obliga. Sí. Este material es de Radio Ñandutí, así que lo hice con mucho respeto de Radio Ñandutí y pusimos la voz, porque nosotros no pudimos hablar con ellos. Lamentablemente, esta mañana lo buscamos y no pudimos. Esta es una grabación que levantó en sus redes sociales Radio Ñandutí. Hacer Fútbol Álamos, Parque Asís Vinos Álamos distribuye y representa Frutos de los Andes. En Ciopar ahora puedes encontrar lo mejor para entretenerte en casa con la familia, mesa de ping-pong, futbolitos, horas de básquet y mucho más. Visita nuestro amplio showroom en la autopista Silvio Petirosi, al lado del Club General Díaz, la web ciopar.com.py o seguinos en Facebook e Instagram como Ciopar. En las noches de otoño las sensaciones del placer y diversión se encienden con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y estrías que te harán vivir sensaciones sin límites. Seguinos en Facebook e Instagram como Control Paraguay, Control Feel Mike Feel. Pollos Omnecer crece y se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte Bloque A, Pollos Omnecer de Granjeros Campo 9. Líbrate de los olores y recargate energía con Etidol Plus. El ibuprofeno en cápsulas blandas de protección con un plus de cafeína. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puedes sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para ustedes, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con otros asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Ligeyala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Acá está el tema de 6 de mayo, la fiesta fue un festejo doble. Ese, Roger, Nico, ese. Sí. Y que está Richard Sánchez. Así es. La organización un día después de obtener su pase a las semifinales de la Coca Champions. Los jugadores de fútbol del Club América, Roger Martínez, Nicolás Benedetti, Luis Suárez y Richard Sánchez estuvieron en fiesta con Scores, en pleno torneo. Roger tuvo sexo enfrente a sus compañeros y Benedetti fue infiel con un score recién convertido. ¿Qué es esto? Una locura. Sí. Pero le compromete mucho a los jugadores. Le liquida. Le liquida. ¿Qué es esto? Escándalo, jugadores de la América captados en fiestas con scores antes de la liguilla. ¿Y quién es este mujeriego, este mariconcito? No, son mujeres. No, pero ¿para qué le hacen eso? No, y alguien grabó ahí, se filtró un video. La puta. Con intenciones de cagarle y reventarle. Sí. Pero no solamente en su actitud disciplinaria futbolística, familiar. Sí, claro. Saltó justo ahora el video porque quedó eliminado de la Copa y todo eso. Niños del Club América son noticias en los medios tras ser exhibidos de fiesta con exuberantes mujeres, dice. Sí. Y ese mediodía ellos hicieron un almuerzo. Escort, son chicas pagadas. Sí. Acá dice el artículo, prostituta de alto vuelo, dice. VIP. Qué locura será. Escort es bandida. Sí. Y así dice que es. Esa es la. ¿Quién es ese? Sánchez. Y de fondo las chicas. ¿Dónde está la chica ahí? ¿Y qué hace ella? Locución. Un beso mutuo. Un beso mutuo. ¿Con quién? Entre las chicas. Y él está mirando cerca de ahí. Las chicas se besan entre ellas. Como que estaba esperando turno. Normalmente es así. Pero las chicas se besan. Él se levantó y salió. Se levantó y salió, pero algunos estaban esperando ahí. Alguien de lejos estaba grabando ahí. Score es él no participó para hacer... En Brasil bueno, hablaste con él. Por Ciudad del Este. Por Ciudad del Este. Vos se llama Perereca. Por Ciudad del Este.
Sánchez miraba, pero otros dos compañeros tuvieron sexo con la chica frente a ellos. Es lo que se ve en el video, por eso dije yo. No sé si pero después. qué En esa parte yo locura, qué sucede después. acompañante. Y usted hacen teleshow, así es. Y Pancho trajo la ¿Y a vos noticia. te gusta? Pancho. No, en Lo México que saltó en no, él dijo lo que pasó en México. Una Y locura. fue en los primeros días de mayo, pero ahora recién se filtró. Hoy saltó a la mañana en México. Hoy se filtra, pero No, fue hoy de se hace lo 3 semanas, porque Richard Sánchez ya está trabajando acá con la selección hace unos días. Él está en Ipané. El video es de los No, primeros días de mayo. Pero yo digo a la familia cómo le va a pegar, porque esto pues se corre. Sí, totalmente. Compromete no solo en lo futbolístico, ¿Y sino quién en le lo está haciendo? familiar. Y se ve cuando hacen sexo los otros, veo. Sí, sacaron por lo menos en portada principal de los medios de noticias. Los medios de noticias, en la portada principal de los diarios, de los periódicos mexicanos. Qué locuras. De la farándula. ¿Eh? Qué En México es algo común eso. ¿eh? ¿Cuál? Sí, ellos sacan sin problemas este tipo Cuando haces una fiesta y no te van bien los resultados, te liquidan. Sí. Y ganas. No, medio pero que acá pasa dice la- los jugadores, nombre, cómo. Sí, sí, sí. Y más sí, si sos de todo, América y compañía. Claro, si América, sos de los Chivas, equipos grandes, fuertes. sí. de los fuertes. ¿Qué puta será? ¿Eh? Jodido. Jodido. ¿Y quién le firmó? Claro. ¿Quién filtró el video, Walter? Qué bárbaro. Pasión por hacer bien las cosas es impulsar la transparencia en la Conmebol. Es la gestión por conseguir vacunas para cuidar la gran familia del fútbol de Sudamérica y aumentar protección a jugadores, técnicos y asistentes. La pasión por hacer bien las cosas nos permite a todos creer en grande. Conmebol cree en grande. La mejor moto del país. Lleva hoy mismo la HB 110 Luxury o la HB 110 Maruti en mini cuotas semanales sin entrega inicial. Y además te llevas de regalo un electrodoméstico. Comunicate al 0981 48 41 35. Síguenos en Facebook como @leopardpy. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06 73 21 011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Moto Bici Carlitos. Repuestos y accesorios para todas las marcas de motos y bicicletas. Precios especiales para mayoristas y profesionales. Estamos en San Lorenzo. Rodríguez de Francia, 650 Casícula Miranda Cueto. Llámanos al 0972 201 235. Moto Bici Carlitos. ¿Cómo te va, Gustavo? Hola Arturo, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo anda, Gustavo? Bien, acá, de reunión a reunión ahora. ¿Terminó la reunión con quién? No, reuniones, con gente de fútbol. No, ahora estoy haciendo, esto de guaraní, de rescisión, todo eso de contrato. Claro, pero para hacerla fácil, en nombre de los años que nos conocemos, Gustavo, no voy a hacer preguntas porque vamos a ser directos todos ya. Vos juega tu equipo contra Cerro y ya cerrás tu vínculo con Guaraní. Claro, sí, correcto. Así mismo. En la parte contra el Tubal ya hay acuerdo. Sí, estamos ahí de acuerdo y ya. Bueno, hemos hecho todos los papeles y eso. ¿Vos te sentís despedido? Sí, pero como dije, lo dije siempre. Si ellos, el momento que no, te dije la otra vez, que no me necesite más o no queda más en mí, no hay problema. Está muy bien. Me lo dije y no le cobro la rescisión, nada. Está muy bien. Y así pasó. Así pasó. Y te conocemos. Gustavo, ¿te molestó el hecho de que te haya mandado decir que la presión, que esto y aquello con Balinotti? No, para nada. No me molesta. Hay cantidad de medidas que no me molesta nada de estas cosas. En otro momento, sí, pero hoy no, hoy ya no. Hoy no me molesta para nada, absolutamente. Voy a preguntarle si crees importante que Gustavo le prestó plata al club. ¿Vos le prestaste plata al club? No, esos temas no quiero hablar. No, por eso, yo te respeto en absoluto respeto. No lo vaya a tomar que tiene otra intención mi pregunta, Gustavo, ¿sí? No, sí. No. Yo creo que a veces hay que preguntar porque si no te dicen después, ¿por qué no le preguntaste? Digo, decir, bueno, porque... Te entiendo. El trabajo de usted, lo entiendo, lo comprendo, seguro. Bueno, pero esto no va en desmedro de tu capacidad profesional, ni un gesto de generosidad, si son situaciones de emergentes que a lo mejor vos pusiste para colaborar en ese momento nada más. Sí, pero eso no quiere, Arturo, no me va. Bueno, está bien. ¿Te vas decepcionado? No me voy decepcionado para nada.
Esperaba otra cosa del club, irme, qué sé yo. Como cuando vine, las palabras que dije, no solamente para ganar el campeonato, sino que el club crezca y si me dice, madre, porque no me gustaba irme, me voy como con el director del club. En ese, ¿cómo se llama? Uno me hubiese gustado irse con nada. ¿Qué hizo? Con que hayan empezado el estadio, que esté el comité, perdón, donde nosotros trabajamos, tenemos los terrenos, ya ha terminado la obra, me hubiese gustado irme así. Claro, un día me dijiste... campeonato, ¿no es cierto? Está bien. Y si vos, mis declaraciones, cuando llegué, que era lo que más me gustaba poder trabajar. Estoy seguro, el campeonato también me hubiese gustado. Vos dijiste... Más allá, haber llegado a la final y haber perdido por penales, bueno, la quería ganar también. Pero en eso, lo que más me duele que no pudimos lograr. Claro, vos me acuerdo cuando dijiste de una plata que se está invirtiendo en donde practicaban, en el comité que vos le llamás, y así se llama, en Iguazú, sí. Dijiste que bueno, que bueno, que bueno. Y cuando pensaste de esta manera, pensaste en tener más tiempo de trabajo en Guaraní, de quedarte más, esas sensaciones dabas. Sí, por eso. Hoy me habían firmado hasta diciembre, ¿no es cierto? El contrato. ¿Y tu contrato es hasta diciembre, pero te vas antes? Sí, claro. Sí. Gustavo, ¿se te escapó el equipo? Sí. Mira, ¿sabes qué pasa? Yo no tengo ganas de hablar de lo que pasó, se me escapó. Pero vos me tenés que entender a mí, Gustavo, porque tú con tu trayectoria... no tengo que decir. No, Gustavo, yo no estoy diciendo que vos... Yo no quiero... Gustavo. Porque si vos te acordás cómo empezamos el año, ¿no es cierto? Ahí. Entonces, yo que te digo, si no, pues se fueron y se fue, ya está, ya pasó. Ocurre, Gustavo, que yo no sé si vos en tu mente, esta es una confesión que estás haciendo, si me permitís, confesión, no para entrar a hablar mal de nadie, esa no es mi intención. Lo que estoy diciendo es que hubo un distanciamiento con Juan Alberto Acosta, hubo uno primero que se reunieron, charlaron, hablaban como no pasó nada, después hubo una reunión que no se hizo, que se iba a hacer. La pregunta es, ¿tú hubieras ido antes? Por eso te estoy diciendo, no tengo más ganas de hablar de este tema, porque si no, tendría que sí. ¿Entendés? No, por eso no quiero hablar, no tengo ganas de hablar porque no quiero, hoy me quiero ir bien, tranquilo, y ya está. Está bien. Ya pasó, y si me equivoqué en cosas, yo sé en qué me equivoqué. Si me tuve que quedar, no me tuve que quedar, si me tuve que haber ido en ese momento, yo sé, sí. Y después del equipo dimos hasta que pudimos. Gustavo, está bien, está perfecto. Gustavo, vos tenés oferta de Bolívar, hay 2 candidatos. Contanos, ¿eso es tanto así o no? No, sí, no me llamaron. A mí no me llamaron, lo de Bolívar no me llamaron. No. Hoy mira, Arturo, te voy a decir la verdad, hoy. Antes de empezar a seguir trabajando, tengo que solucionar un problema en la Argentina personal. Que es lo que más me preocupa hoy, y después de ahí, bueno, mi representante está hablando hoy con equipos que llamaron, ¿no es cierto? Pero el Bolívar no me llamó. Entonces, no, está muy bien. El Bolívar no me llamó. Está bien. Bolívar Las ofertas que tengo hoy son de lejos. ¿De un país árabe? ¿Asiático? Sí, está bien. De Arabia y los de Emiratos. ¿Y te querés ir, Gustavo, para asegurar el futuro ya que estamos? Si me quiero ir, mira, no me quiero ir, pero a veces te tenés que ir. Entonces, a veces tenés que ir. Así que vamos a ver si qué hacemos. Pero primero, como te dije, tengo un problema que solucionar, un problema personal de nada que ver con el fútbol personal en Argentina, así que viajo ahora el lunes por 10 días
Y después de ahí ya poder, a ver si puedo liberarme de eso y ya ahí quedar tranquilo. Bueno, un tema particular, familiar, te vas, está, un problema personal de sí. Pero ya no volvés, ¿te gustaría seguir en Paraguay, Gustavo, dirigiendo un equipo acá? No, volver, sí, voy a hacer más acá de mi vida. Sí. Yo ahora voy y me vengo, voy a ir 10 días, y tengo que solucionar eso y también tengo que ver a mis hijos y a mi familia, a mi mamá, y después ya vengo para acá, y después espero acá, ¿dónde iré? Pero algo puede pasar en el camino estando acá, escuchando ofertas de afuera, de Arabia, de más cosas. No, sí, porque voy a hacer base, sí. Yo sé que voy a tener que salir, salgo, pero mi vida voy de un lado a otro dirigiendo. Eso lo sé. Me voy a quedar vivir acá y en Paraguay, y de acá después, bueno, de acá sí, bueno, me iré, pero después cuando tendré días libres, vacaciones, eso me vendría para acá. Bueno, pero acá no hay ofertas todavía, y si hay, tienen que manejarlo con tu representante. Sí. Sí, no hay oferta de acá, no. Bueno, entonces quiere decir que lo de Bolívar no es cierto, porque incluso yo pensé que me mostraban 2 candidatos, estamos allá, los medios bolivianos que hablaron. ¿Y de dónde salió lo de Bolívar? No sé dónde salió. Sí, a mí también me escribieron todos los periodistas, pero yo, capaz no me lo creen, yo dije, no me llamó nadie. Y bueno, Gustavo, el tema no querés abordar más, nos parece bien en tu posición, en el caso Guaraní, te estás despidiendo ahora en el partido contra el Cerro Porteño, te vas a cuestiones personales, después volvés, pero estás radicado en Paraguay. Sí, estoy radicado acá, sí, radicado acá. Y bueno... Así que lo vas a tener que aguantar acá. No, tranquilo, Gustavo, sabes el aprecio que creo que nos tenemos, y yo creo que tampoco falta el respeto a ninguna de mis preguntas, no lo hubiera hecho conociéndote. Como periodista debo preguntarte, deberás entender, ¿verdad? No, te entiendo, Arturo, que bueno, te voy a entender. Bueno, Gustavo, gracias por tu tiempo, seguiremos echando calace de destrabe lo tuyo, porque así entiendo, es un problema personal en la Argentina, y te esperamos a la vuelta por acá. Muchísimas gracias, Gustavo. Bueno, Arturo, un abrazo grande ahí para todos. Gracias, Gustavo. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06-73-21-011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Motobici Carlitos, respeto y accesorios para todas las marcas de motos y bicicletas. Precios especiales para profesionales y mayoristas. Estamos en San Lorenzo, Rodríguez de Francia, 650 Casi Julio Miranda Cueto. Llámanos al 0972-201-235. Motobici Carlitos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram, no, llámanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Sevillana 1751 Casi Copicheco, llámenos al 021-729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Super ofertas en IO. Llévate una parrilla eléctrica Megastar a tan solo 386.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py. Envío gratis a Asunción y Gran Asunción. IO, una forma cómoda, entretenida y segura de comprar online. Solicita un préstamo al toque de Visión Banco y cómprate eso que tanto querés, y la primera cuota la pagas recién a los 90 días. Comunicate al 414-3030 en Visión Banco. Vos estás primero. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo que ahora se llama El Ahorrazo. Tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Hay más opciones, mejor atención, un local totalmente transformado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julia Miranda Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón con Nectar Brucuya Frutica. La más fresca combinación, es muy fácil de preparar y rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Brucuya. En La Plata Empeños te seguimos ofreciendo la mejor tasación con el interés más bajo. Además de mayor tiempo de espera y mayor seguridad, llámanos al 688-6600. La Plata Empeños es justo lo que necesitas. Sanitarios y cerámicas, así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Sevillana Pasos del viaducto de General Santos. Sanizar, proyectando juntos. En Super Espuma, sabemos que un gran subir es sinónimo, un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador de despertar al Berrojo. Super Espuma. Bueno, ¿qué más hablamos? Hoy Libertad, hablamos con Ditola, hablamos de Cerro Viera. Sí, Viera reemplazando a Villasanti. ¿No quedamos a medida con la selección nacional? En la mitad de la cancha no logramos armar
Porque ahí creo que Hay tenemos varios opiniones nombres. divididas. Aparte de En el medio está. esa formación 4-3-3 que le gusta a Berizzo limita mucho. Sí, y no va a cambiar, ya quedó claro eso. Sea un partido para defender, para atacar, para ganar, para No, empatar. cambió va a su jugar filosofía de juego, 4-3-3 la tabla siempre. teórica. A mí lo que me extraña, ¿para qué metió a los 9? ¿Para Capellani? Yo creo que sí, para caso de emergencia. ¿Y Capellani? Sí. Félix Torres. O si no, Pero no va a tiene. jugar, ponerle que juegue Carlos González acompañado con Ángel. Y si juega Ángel de 9 y Almirón por fuera y del otro lado uno rápido. También también. metiendo que Ángel va a ser el 9. Para mí también Ángel de 9. Y los otros Y esperando los dos, caso de si las emergencia. cosas no se dan, vamos a tirar centro y vamos Pero a vos buscar decís la- velocidad y no fuerza arriba. ¿Y vos sabés la teoría de Capellani? ¿Y el Tanque Torres? Sí. ¿En la conferencia dijo? Sí. Pero Berizzo no dijo eso. No. No. Capellani dijo en la conferencia, lo convoqué a Félix Torres y ojalá no lo tenga que utilizar. Eso dijo en la conferencia. Entró y salvó contra Venezuela Cruz Sur, pero lo ganó 1-0. Sí, con su Entonces, gol este clasifica. partido de resultados y más o menos lo mismo con Berizzo. Berizzo no quiere 9. No quiere 9. No tiene 9. No quiere luego. Yo creo que si tiene un 9 tipo Suárez va a jugar, pero no tenemos un Probó 9. varias fórmulas y no funcionaron. Es que no- y- porque no- jugó Santander de 9 algún partido, no anduvo, funcionó. jugó Tacuara de 9 en la ¿Por qué Copa le vamos a América. comparar con Suárez si estos son jugadores de otra categoría? No, lo que yo digo que si vos tenés un jugador que un Roque Santa Cruz, Claro, 4 no años lo podés atrás, dejar afuera. 4 años atrás, jugaba con él. El rodaje que consiguió Carlos González en los últimos tiempos también es Porque ustedes no- importante. Ahora o sea, no es el diferente. Nosotros no tenemos tiene otro rodaje. Pero nosotros no tenemos que olvidarnos que Berizzo viene de la escuela Bielsa. Y Bielsa siempre jugó con un 9, no con 2, con uno. Así es. Pero Flor de 9 tenía Batistuta, tenía Crespo. Pero eran 9 que lo podías no hacerlo jugar. Pero este equipo de Paraguay es pluma. Es una pluma. Sopla y se van todos. Pluma porque quiere el técnico hasta el Porque momento. quiere velocidad. Atrás son fuertes. Entonces son Ángel, Oscar, Almirón. Cuba. Si está Derli. Pero no hago ofendiéndole a ningún jugador en radio. No, livianos. Entiéndase, y te podemos tener otra idea de juego. A Uruguay hay que jugarle de otra manera. ¿Cuál es la característica del fútbol uruguayo? La garra. Sí, la entrega, fuerza, Fuerza. presencia. Y ahora la técnica que tienen, porque juegan muy bien. El ahora. medio campo es fundamental. De por sí para todo rival, pero contra Uruguay, el medio campo. Si ayer somos blanditos, va a estar difícil la cosa contra Uruguay. Pero tenés que poner 3. Yo estoy de acuerdo con Cristian Rivero, mía. Jugadores de ese rasgo, de experiencia. Ese rasgo, que no te ganen por viveza. Te iba a decir más. Yo hasta es un riesgo y poner a Lucena. Para mi gusto. Yo no digo que no sirva. Villasanti no. No, hoy yo Villasanti no. Y Lucena para mí es un riesgo. Conte que es lo mejorcito. Pero es metedor, Sí, pero yo entre todos creo que el que más presencia pone es y Lucena. Richard Sánchez, independientemente a esto que se corre en las redes y demás cosas de lo que pasó en México, que no lo altere emocionalmente. Porque este material que ahora Pero le va a alterar. él habrá recibido. Claro, más para la familia. Le va a alterar por la familia. Un problema ahí. Afecta. Le crea un problema. Le crea un problema y hay que ver emocionalmente cómo está. Sí, si es factible que juegue o no. Claro, entonces hay que hablar con el jugador, preguntarle, mira, estás en condiciones, no estás en condiciones. A lo mejor su mente está en otra parte. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustible. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Viví la experiencia en Tiendas Montana, línea de pinturas para todos los bolsillos. Te esperamos en nuestras 9 tiendas a nivel país. Pinturas Montana, tecnología del color. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Sevillana Casi, R.I.2 de Mayo, Asunción. Sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Las auténticas toscanas son de pizza, prácticas de rápida cocción están riquísimas en todas sus variedades y sabores con ajo, con hierbas picante y la tradicional. Pizza nutre de sabor a tu vida.
Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Tu nuevo espacio te espera el Parque San Francisco Caguazú de la Loteadora Inmobiliaria, sobre la ruta número 13, a minutos del centro de la ciudad, zona residencial con luz eléctrica. Para más información ingresa a nuestras redes como La Loteadora Inmobiliaria o llámanos al 443-600. La Loteadora Inmobiliaria, 60 años creando espacios y consolidando familias. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac no remite más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández y Río, rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Casermín, Mendoza, Concepción. Estilo Hogar. Abrió una Amstel, descubrir el sabor refrescante de Amsterdam. Amstel, cerveza oficial de la Copa Conmebol Libertadores. El VAR en un partido es como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin chorizo de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Chorti, que buenos están con la calidad de la cooperativa Chortizar. Hace 6 años los premios Fintech Américas han reconocido a bancos innovadores en el sistema financiero. Este año Bancop ha sido distinguido con el premio en la categoría Innovación Disruptiva en Servicios Financieros. Para Bancop este es un logro que vale oro. Súmate a Bancop, un banco con raíces. Bueno, nos quedamos en la selección o vamos a hacer para otro momento. No, hay que hacer. Sí. ¿Quién es? Germán Balcarce en línea, colega argentino que cubre River. ¿Cómo te va, Germán? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Un placer charlar con ustedes. Día especial para el mundo River porque entre unas horas, más precisamente las 19:15 la Argentina, 18:15 la del Paraguay, el conjunto que dirige Marcelo Gallardo se estará enfrentando con Fluminense por un lugar en los octavos de final de la Copa Libertadores. Muy bien, nosotros que te queremos preguntar, Germán, por el caso de Martínez, Héctor David Martínez, sí, que podría jugar incluso de lateral derecho, o izquierdo, perdón, contra Uruguay. Él está jugando de central en River. Ya está para la selección paraguaya, pudo haber sido de Argentina. ¿Cómo lo ves? Bueno, ahora, ante todo, una pequeña observación. Él zurdo, entonces puede jugar como lateral izquierdo, no derecho. Vale aclararlo para que no sea una posibilidad por ese sector, es esto que he visto haga algo que todavía nunca vi, que jugar un lateral derecho que si está zurdo, yo no lo vi nunca en el fútbol mundial. Y hasta atajar a Enzo Pérez, un lateral derecho zurdo, sí, volante. Te cuento que Héctor David Martínez, ese es su nombre completo, tiene madre paraguaya, y es por eso que surgió la posibilidad, como bien saben ustedes, de que forme parte del representativo de guaraní. Vale destacar que he tenido diálogo en su momento con él. Ahí me gusta que le llamen David, porque según esto es algo bastante usual en determinados futbolistas, incluso algunos de Paraguay que no se me viene a la cabeza, pero ha sucedido. Y bueno, la verdad que es un marcador central de grandes condiciones técnicas, zurdo él. Está atravesando su segundo ciclo con la camiseta de River. Él se formó desde las categorías infantiles en el Club de Núñez y tan solo tuvo un partido oficial en su primera etapa, más precisamente el domingo 2 de diciembre de 2018, cuando ingresó en reemplazo de Nahuel Gallardo, hijo del técnico, cuando River se impuso 3-1 sobre Gimnasia y Grima La Plata en el estadio Monumental. No era parte de la consideración de Gallardo, no era una prioridad, para ser más preciso, momento. Se fue a préstamo a Defensa y Justicia. Posteriormente este club de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, compró la mitad del pase. Martínez se consolidó y, como bien deben saber, obtuvo la Copa Sudamericana 2020, pero disputada a finales de este año contra Lanús, un partido que terminó 3-0 en la provincia de Córdoba. Y a partir de ahí, cuando Gallardo se enteró que David Martínez estaba próximo a emigrar a la Major League Soccer para vestir la camiseta de Atlanta United, inmediatamente tomó el teléfono, llamó a David Martínez, lo sedujo a nivel deportivo. Obviamente tuvo que haber una buena propuesta económica también por parte de River, se reincorporó e inmediatamente logró ganarse la titularidad. Les aseguro, muchachos, se lleva un central de enorme categoría, a la altura
de los grandes centrales que ha tenido la selección de Paraguay. Germán, haciendo memoria de lo que fue este semestre de David Martínez en River, ¿llegó a jugar varios partidos de lateral izquierdo en las formaciones titulares de Gallardo o más bien lo está usando exclusivamente de zaguero central? Mira, la verdad es que no recuerdo en este momento puntualmente quién haya sido lateral izquierdo desde que volvió, pero paradójicamente en ese partido que les mencioné el 2 de diciembre de 2018, David Martínez ingresó como lateral izquierdo. La realidad es que, para que ustedes puedan orientarse, David Martínez es segundo marcador central, zurdo para que se entienda bien, o sea, juega por el lado izquierdo, y eventualmente puede jugar como lateral izquierdo. Al punto tal de que les cuento que no descarto para nada que ocupe esa posición frente a Fluminense, porque River está muy corto de laterales. Entonces existe la chance de que David Martínez vaya por el lado izquierdo de la defensa en lugar de ser zaguero, pero bueno, todavía no hay confirmaciones en cuanto al equipo de presentar a Gallardo. Surgía la información, Germán, de que el Checho Batista también lo podía convocar para una selección sub-23, para tenerlo en cuenta. ¿Esto cómo lo están manejando? ¿Saben de esta información? La verdad es que no lo había pensado, pero le hablaba a Martínez, estoy buscando la computadora para decirles algunos datos precisos a nivel estadístico de Martínez y poder nutrir esta salida al aire con mayores precisiones, porque tengo todos sus datos. Él nació el 21 de enero de 1998 en la ciudad autónoma de Buenos Aires, es decir, que tiene 23 años y que para los Juegos Olímpicos este año es sub-24 la competencia que se desarrollará en Japón. Mide 1,80 m, pesa 74 kilos. En Río ya 17 partidos oficiales con un gol que fue contra Junior, dio 2 asistencias, ¿sí? Disputó un total de 1.308 minutos, sumando la etapa anterior en la cual no se disputó ningún compromiso. Dio 4 tarjetas amarillas, fue titular en 14 ocasiones, suplente sin ingresar 4 veces, mientras que en Defensa y Justicia, estoy buscando los datos inicialmente, jugó 41 partidos oficiales y marcó 2 goles. Además, un detalle no menor, ya que hablamos de selecciones, David Martínez jugó para la sub-17 de Argentina. Yo la verdad que me estaba viendo este dato hasta que a ver su ficha en mi base de datos, jugó 6 partidos para la selección argentina sub-17, disputó 302 minutos, jugó sudamericano y mundial, ambos del año 2015. Bueno, Germán, muchísimas gracias por todos los informes, por tu opinión también, todo muy válido por el caso de David Martínez, convocado por Berizzo para el combo que viene. Muchísimas gracias, Germán. De nada, un placer, y bueno, la verdad que lo felicito porque si Argentina durmió, Paraguay estuvo atenta para llegar un marcador central de enormes condiciones técnicas. Muchísimas gracias, Germán Valcárcel, colega argentino, hablando de David Martínez. La Agrícola de Seguros Generales, seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Eyopuy Quitadol. Los mejores lotamientos del país lo podés conseguir en EMSA Inmobiliaria, con profesionales encargados de brindar las mejores opciones. Contacta con nosotros al 22 84 84 al 5 o ingresa a emsa.com.py. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pechu Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón deliciosamente natural. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Llegaron las ofertas del día. Pharma, hoy vas a tener ofertas de cuidado personal hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Haz tu pedido en la web, en la app o llamando al 61 61 000. En Pharma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias, giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo, pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación Dimo nos une, unite a Dimo. Entra a la cancha la nueva cheddar boom de mostaza con delicioso bacon crujiente y bañado en queso cheddar. Haz tu pedido a través del link app.mostaza.org. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día.
En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Reiteramos, niños, la información de la Inter, la victoria de General Díaz. Así mismo, General Díaz derrotó 2-0, señor, esta mañana al líder de la categoría, sigue siendo líder General Caballero de Mallorquín, en triunfo de General Díaz. Por la tarde tendremos actividad igualmente en la categoría intermedia. San Lorenzo y Teño hoy a las 15. Muy bien. Guapo Agricultura, la botella para todas tus jornadas con garantía de seguridad, confort, estilo Guapo, su paso más fuerte. Encontrarlas en las mejores tiendas del país. Cuando compras cables, decidí calidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Síguenos en redes como Impaco PY. Apostal, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.la, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a avemaiflores.com. Regala amor, regala Avemaiflores. Vuelven las ofertas exclusivas a Tupi. Del viernes 28 al lunes 31 vas a encontrar lavarropas, secarropas, cafeteras, somieres, edredones y mucho más. Al contado y en cuotas. Y si ya sos cliente Tupi, tu primera cuota la pagas recién en julio. Te esperamos en Boyana, esquina Músicos del Chaco. De 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe Tupi. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Si tienes antojo de un buen almuerzo todos los días de mi mamá comedor, las comidas caseras más sabrosas son excelente precio, incluyendo el delivery. Haz tu pedido al 0981-376-388. Seguinos en Instagram como Comedor Mamama. ¿Cómo te va, Augusto? ¿Cómo te va? Bien, Augusto, ¿qué pasó con Pulpito Duarte? No. Creo que no. Ahí un club mandó una propuesta y no prosperó y quedó ahí el tema. No más allá de eso. Está bien, estamos con Augusto Paraje, representante de Pulpito, pero la oferta del Necaxa fue oficial. La verdad, no me gusta hablar del tema porque no es un tema, como no es un juego que yo manejo, no me gusta hablar del tema. Ah, yo pensé no hablo del tema. Yo pensé que lo manejaba. No. Ah, perdón, estoy desinformado. Conocíamos la información, pero que podría ir a Necaxa finalmente no va. Va, creo que no va a Necaxa. Preguntale lo que quiera, Augusto Paraje. Yo estábamos viendo el tema había 48 horas para responder y la verdad respuesta negativamente. Cerro y Duarte se quedan Cerro. Pancho. Yo creo que sí, que Cerro no está interesado en venderlo y no es un problema eso. Están derecho de hacerlo, ¿no? Augusto, buenas tardes. Jorge Rojas, ¿no continúa en Olimpia? ¿Hay interés de Sudamérica? No continúa en Olimpia, seguramente jugar en Paraguay o en algún lado. Yo creo que tiene muchas chances de quedarse jugar en Paraguay. Hay dos clubes interesados, uno Sol, y en el próximo día se verá dónde va, ¿no? Y cambiando de jugador, Augusto, Fabián Balbuena, ¿qué le depara el destino en el próximo semestre? Porque ya quedó libre del West Ham. Fabián queda libre, el mes que viene, que ya se le vinculó, se termina el vínculo el mes que viene, y va a continuar su carrera en Europa, ¿no? O sea, hay dos clubes hoy que tienen una oferta, tiene dos propuestas ya oficiales de dos clubes, y bueno, está esperando evaluar otra cosa más que está por llegar, y ahí definirá el futuro del país donde va a jugar, ¿no? Ahora, Augusto, él... O si se queda en la Premier, o va a jugar a Italia o a España, no creo que esos tres países no salen. ¿Y qué le recomendás vos? No, que son tres ligas altamente competitivas, va a depender del proyecto de cada club, ¿no? O sea, porque a veces la Premier, si te quedas en un club que no va a pelear nada o que va a pelear descender, no es lo mismo que ir a un club de España o de Italia que pelee los primeros puestos. ¿Y vos tenés mucha charla con Fabián? ¿Te hace saber sus inquietudes? ¿Cómo? Si vos, Augusto, hablas mucho con él respecto a esto, o dejás la libertad al propio jugador, o considerás que es mucha intromisión, o el tema de vení acá, movemos acá, o le dejás libertad al jugador en ese sentido. Hablo diariamente con él, ¿viste? O sea, y creo que tenemos que, como lo que hemos hablado con él, o sea, tenemos que evaluar cuando tengamos una o dos propuestas más que las que estamos tratando de llegar, evaluar qué es lo que más le conviene deportivamente a él y ahí decidir, ¿no?
O sea, lo han llamado también de muchos clubes de golfo para ir, pero no es una decisión que hace en Europa, ¿no? Bien lo de Valbuena, ¿no? En Inglaterra, bien con el, ¿verdad? Sí, terminó un equipo bueno, o sea, llegaron a Copa que hace mucho que no llegaban, jugó por suerte jugó muchos partidos en esos 3 años, una experiencia buena y en un club importante, ¿no? Augusto, y el caso de Jesús Medina, que está en la MLS, sí. Él te hace saber, ¿por qué no me llama? Está pasando por un nivel fantástico hoy en la liga. O sea, es el mejor jugador, creo yo, que por la estadística que tiene y por cómo lo tratan, es uno de los mejores jugadores de la institución. Sale, si vos mirás, todos los fines de semana, o casi todos los fines de semana, el equipo ideal de la MLS. Y bueno, está demostrando que está con un nivel altísimo. Yo creo que es el último año de él en la MLS, ¿no? ¿A dónde va después? ¿Cómo? ¿A dónde va a ir después? No te escucho. ¿A dónde va a ir después del fútbol de la MLS? ¿A dónde va? A Europa. ¿A Europa va? ¿Y ya sí. Oficialmente tenés ofertas? Ya hubo sondeo, pero el club no se quiere defender hasta que no termine el torneo este, ¿no? El torneo acá termina en diciembre. Pero y que no se quieren desprender de él hasta que no termine el torneo, hasta diciembre estará ahí. Pero su futuro está en Europa. Sí. ¿Y que no lo hayan convocado a la selección, qué pensás? Se corta todo, no te sí, el hecho de que no lo convoque Berizzo, ¿qué efecto produce en Jesús? ¿Hablaron del tema, charlaron? No, él estaba ilusionado por el momento que estaba viviendo, que ilusionado por venir, y el técnico no lo tuvo en cuenta para esa convocatoria. Uh-huh. Bueno, ¿qué otra información podés brindarnos, Augusto? No te escucho. ¿Cómo? ¿Qué otra información sobre Gustavo Gómez? Contanos. No, Gustavo está tranquilo. Ahora va a empezar el campeonato que realmente que es el importante, y está tranquilo ahí en el club, y veremos a ver qué pasa en las próximas semanas. Derly González, Olimpia. Derly se va a quedar en Olimpia, creo que hasta fin de año, hasta que vuelva a tener continuidad, y ahí a fin de año se valorará qué se va a hacer. ¿Cuánto compró el pase Olimpia de Derlis? No me acuerdo, creo que había pagado 5 millones, una cosa así. El pase del 100%. No recuerdo el monto. No recuerdo el monto justo, pero es una cosa así. ¿El pase es de Olimpia? Sí. Es una parte importante del pase y del pase de Olimpia. Si no cumple económicamente con el Dinamo de Kiev, ¿podría salir Olimpia a fin de año? No, es de Olimpia. Las obligaciones son de los clubes, el jugador no tiene nada que ver ahí. Ah, bueno. ¿Y Walter González? Nada, esperemos que siga haciendo goles este semestre que viene, y después se valorarán si hay una propuesta sobre él, se valorará. Yo creo que va a tener un semestre que viene, terminé muy bien, y ahora con la pretemporada y todo va a tener un semestre muy bueno, ¿no? ¿Cómo anda Blas Riveros, el tema de la lesión? ¿Cómo? ¿Cómo anda Blas Riveros en el tema de la recuperación? No, bien, ya está en la última etapa. Ayer se consagraron campeones y está en la última etapa y está contento. ¿El Gatito Fernández dónde juega? No sabemos todavía. Hay que esperar un poquito más. ¿Piri Damota? Bueno, se cortó. Agradecemos a Augusto Paraca, se cortó la comunicación. Cuídala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre las tiene con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En la Caja Mutual, desde este mes al mes de agosto, puedes retirar tu Mastercard Oro y llevarte tu reloj Smart. Obtener tu tarjeta con la mejor tasa del mercado y los mejores descuentos en los mejores comercios. Llámanos al 218-4000 Caja Mutual. En Espino Autocentro encontrarás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo con profesionales altamente capacitados. Visítanos en Mariscal López, aquí en La Libertad. Seguinos en Facebook e Instagram como Espino Autocentro y @autocentrospin_Mariscal. Teléfono 0986-252-555 Spin Autocentro.
Arranca con todo con Kenton. Tu compañera Kenton ahora viene con una práctica mochila de regalo. No te pierdas la promo y llévate una espectacular mochila con tu moto. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Unite a la mayoría, elegí Kenton, Chacomar, respaldo total. Cummins es la mejor elección para tu proyecto ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. En instante vamos a ir, Gustavito Luis, con el que tenemos de Agrofil. ¿Qué tenemos, niño? Sí, señor, tenemos del Agro Shopping, frutas, verduras, una canasta llena de productos, señor. Muy bien, reiteramos entonces la empresa que regala. Agro Shopping. Agro Shopping, muy bien, Agro Shopping, 10 llamadas de Agro Shopping, ¿no? Así mismo. Muy bien. En Casa Grutter creemos que el amor de mamá y papá rompe límites, por eso tenemos una super promo para ellos. Sorteamos 80 millones en vales de compra. Si escuchaste bien, 80 millones por cada compra, 30.000 guaraníes por cada producto en promoción. Recibís un cupón y si compras en nuestro e-commerce casagrutter.com.py tenés doble cupón porque lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Recuperal con vitamina E, mejora el rendimiento intelectual logrando la mayor concentración y fortaleciendo la memoria. Combate el cansancio y el estrés. Infórmate más en nuestras redes sociales como @recuperalpy, Recuperal E de venta libre en farmacias calidad Fopasa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell. Ahora viene nuevo y mejorado otro dispositivo por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. Asesmed te presenta sus nuevos planes exclusivos. Estándar, VIP y superior te garantizan las más amplias coberturas médicas con los mejores médicos y senadores del Grupo San Roque. Comunicate al 288-7000. Asesmed, sabemos lo que te hace bien. Con Rexona tenés máxima protección todos los días. La pasión te mueve, Rexona te protege. Hace como Alexia y cuida la ropa del equipo completo con el lavarropas Tokio de Sila 6, 8 y 10 kilogramos que cuenta con función especial para ropas de bebés. Tokio, con el pacto de confianza eligió. Estamos con los oyentes, Gustavito. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Señor, ¿su nombre? Denis Agüero. Denis, últimos 3, Denis. 741. Correcto, anotado. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola, Jorge. Señor, ¿su nombre? Marcelo Martínez. Marcelo, últimos 3. 330. Correcto, anotado. 684.700. Tenés un giro que enviar a recibir la forma más rápida y segura acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, Máster, Agente de Western, uno en Paraguay. Escribinos al WhatsApp 021-289-1000, Nuestra Señora de la Asunción. Descubrí Flow, convertirte en influencer vos también por solo 100.000 guaraníes. Además, el primer mes es gratis. Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar. Pedilo ahora llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con personal, la fibra óptica más rápida en todo el país. Hola. Buenas, Larisa Caballero 561. 561, Larisa Caballero, correcto, Larisa. Siguiente, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Jenny Arevalo. Jenny, últimos 3. 094. Correcto. Roque de Santa Cruz y Tecuara Carozo, dos voladores implacables, prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche, la recabida semilla esquemada y la vitalidad descremada en su nuevo envase. Lactolanda, el acto de los mejores, la salud de cada día. Farmacias Catedral y Gastavos, quédate en casa, te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627-7000 o escribinos al WhatsApp 0985-689-701, tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Ahorraste un 40% más en la energía eléctrica con la nueva línea Free Inverter Speed. Refrigeradores, congeladores y acondicionadores de Speed Inverter Speed a gusto. Vivir así con el respaldo garantizado de la Yuteña S.A. 618-4700, gentileza del Agro Shopping, una canasta llena de productos, frutas y verduras, estamos regalando. Hola. Hola, niño. Sí, su nombre. Jorge Núñez. Últimos 3, Jorge. 778. 778, correcto, señor, anotado. Siguiente, hola. Hola, buenas tardes. Luis. Regala un cheque de regalo al Shopping Mariscal porque quien lo reciba puede comprar en cualquiera de los locales del centro comercial eligiendo su gusto. Puedes adquirirlo en el Club M ingresando a shoppingmariscal.com.py. Arcoiris presenta su gran línea de té, el té de menta, descongestiona las vías respiratorias, combate el resfrío y la tos. El té de burrito es digestivo, antiinflamatorio y calma dolores estomacales. Arcoiris con sabor y confianza. Hola. Buenas tardes. Señor, ¿su nombre? Juan, últimos 3, Juan. 790, correcto. Siguiente, hola, buenas tardes. Estamos complicados, parece, con la línea de Gustavito. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, ¿su nombre? Fabio Roberto Ruiz Díaz. Últimos 3. 220. Correcto, Ruiz. Para el BNF la inversión más rentable son los sueños, como los de muchos empresarios que se animaron a más. Y gracias a los créditos para exportadores se pueden exportar sus productos por primera vez. Cuando la prioridad es el país existe Fomento BNF, 60 años priorizando tu desarrollo.
Carga la calidad certificada de barcos y rodados porque toda su flota cuenta con control y certificación internacional, además de un laboratorio móvil que recorre las estaciones controlando la calidad y cantidad de todos sus combustibles. Carga un combustible con calidad certificada, Cargan barcos y rodados. Hola. Hola, niño. Sí, buenas tardes, ¿su nombre? Guillermo Cáceres. Guillermo, últimos 3. 854. 854, correcto. Siguiente oyente, hola. Buenas tardes. Hola. Sí, su nombre. Buenas tardes. Edgar Andino. Últimos 3, señor. 687. Correcto. En la Paraguaya Inmobiliaria S.A. te ofrecieron los mejores lotes con cuotas corridas y un reajuste de posesión inmediata. Coordina una excursión llamando al 413-7000 o vía WhatsApp al 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre de la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Sanitizantes para manos base, desinfectante líquido elaborado con alcohol etílico al 70% con acción humectante, que además cuide y suavice tus manos. Sanitizantes para manos base. Hola, buenas tardes. Hola, sí, su nombre. Alejandro Alfonso. Alejandro Alfonso, últimos 3. 400. 400, correcto, señor. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola, niño. Sí, señor, su nombre. Hipólito Osorio. Hipólito, últimos 3, señor. 926. Correcto. Los electrodomésticos deben ser Jam, la marca que la gente representa y distribuye Globo y sea. Panal tiene una variedad enorme de seguros de lo que puedes elegir y te puedo garantizar que estás cubierto estés donde estés. Panal Seguros, sentí la confianza. San Martín es territorio Erimark, Mariscal López también es territorio Erimark y Avenida Cebollana también es territorio Erimark. Donde la fábrica no te dio. Hola, buenas tardes. Hola, sí, buenas tardes. ¿Su nombre? Carlos Gómez, mi nombre. Últimos 3, Carlos Gómez. Sí, señor, últimos 3, Carlos. 395. 395, correcto. Siguiente, hola. Hola. Buenas tardes, su nombre. Ariel Campuzano. Ariel, últimos 3. 741. 741, correcto. Ariel, estás anotado. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Señor, su nombre. David Salomao, 390. Correcto. Hoy salen a la cancha 11 contra 11 porque cada vez que cargas Super 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio 93 Cuba de local y para el equipo. Carga Super 95 con petrol. Vamos. Hindalco, seguridad en Ciudad del Este, Sopretas para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Super carretera, camino Hernández, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570. Hindalco, ahí se arregle. Con la promo Familia Feliz de Gran Vía, Supermercados Gran Vía te premia con 100 millones de guaraníes en bonos de compra. Canjea tu cupón virtual por cada compra de 50.000 guaraníes y obtener cupones adicionales por compras de productos señalizados. Busca las bases y condiciones en granvialit.com.py. 618 4700. Hola. Hola. Sí, buenas tardes, su nombre. 982. Repetime, por favor. Raúl Ciani, 982. Correcto, Raúl, estás anotado. Hola, buenas tardes. Más oyentes participando del sorteo del Agro Shopping 618 4700, Luis. Con Electroban y Electrolux te renovamos los electrodomésticos de tu casa. Por compras de productos Electrolux generas cupones electrónicos. Para participar ingresa a electroban.com.py o visítanos en una de nuestras sucursales. Los mejores electrodomésticos están en Electroban. En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llamamos vía WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Recorriendo los pueblos que con vos bajan. Hola. Hola. Sí, tu nombre. Adam Agüero. Adam, últimos 3. 344. Correcto. Siguiente, hola. Hola, Seferina del Valle 091. 091, Seferina, correcto, anotada. Mil Empeños, 20 arreglos, joyas sobre el plata, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. Sample sean soluciones tecnológicas de punta para tu empresa, cableado estructurado, telefonía IP, CCTV, data center. Para más información, comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Sanri S.A. Hola. Hola. Sí, su nombre, señor. Ariel Agüero. Ariel, últimos 3. 741. 741, correcto, Ariel. Siguiente, hola. Hola, niño. Sí, su nombre. Antonio del Padre. Antonio. Últimos 3.
268. Correcto. Siguiente. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, señor Ricardo Franco. Últimos 3, Rafael. Ricardo Franco, 767. Ricardo 567. Anotado, Ricardo. Yo soy el guitarrero que gano. En CNT seguimos con las mejores marcas y los millonarios premios. 2.900 millones en premios, 2.100 millones en el poderoso. Un Chevrolet Camarón en el grandioso y silencio, sí, 50 premios en efectivo. Peri CNT, Sheparemoy. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Checo Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, ¿su nombre? Cristian Delgado. Cristian, últimos 3. 545. 545. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, más oyentes, 684.700. Hola. Pues. Comisipar te ofrece la mejor tasa para que tengas tu 0 kilómetro, 10,9% y hasta 60 meses de plazo. Para más información, comunicate al 248-8000. Comisipar, tu mejor opción. Hacer el fútbol, Álamos, porque así es. Vinos Álamos distribuye y representa Frutos de los Andes. Bueno, tenemos 21 niños, cortesía del Agro Shopping, del Shopping Mariscal. Las frutas, las verduras frescas salir del Agro Shopping. ¿Hay una llamada? Sí, señor. Hola, buenas tardes. Hola, niño. Sí, ¿su nombre? Jonathan Brown. Jonathan. Últimos 3. Correcto, 633. Siguiente, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿su nombre? Ramón Balbuena. Ramón, últimos 3. 618. Correcto, anotado. En Ciudad Parada puedes encontrar lo mejor para entretenerte en casa con la familia, mesas de ping-pong, futbolitos, horas de básquet y mucho más. Visita nuestro amplio showroom en la autopista Celio Petrosi, al lado del Club General Díaz. La web ciopar.com.py. Seguinos en Facebook e Instagram como Ciopar. En las noches de otoño, las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Animate a probar sus puntos y estrías que te harán vivir sensaciones sin límites. Síguenos en Facebook e Instagram como Control Pro y Control Feel My Feel. Hola. Hola, buenas tardes. 618.4700 más oyentes. Hola. Niño. Señor, su nombre. Rigoberto Roa. Rigoberto. Últimos 3. 1142. Correcto. Pollos Amanecer crece y se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte, bloquea Pollos Amanecer de Granjeros de Campo 9. Líbrate de los dolores con Etidol 400. El ibuprofeno en cápsulas blandas de la protección que alivia el dolor muscular, dental y estados febriles. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con otros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunícate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Más oyentes. Hola, buenas tardes. Joana Caballero. Joana. Últimos 3, Joana. 570. 570, correcto, estás anotada. Siguiente oyente, hola, buenas tardes. Hola. Sí, su nombre, señora. Jessica Agüeros. Jessica. 907. Correcto. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejillán, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Por el mes del trabajador, llévate una fabulosa MDLED 150 Maruti. Retira hoy mismo, sin entrega inicial, con electrodoméstico de regalo. Comunicate al 0981 48 49 35 o seguinos en Facebook como @leoparpy. Hola. Hola, niño. Sí, su Mía nombre. Velázquez, 568. 568, correcto, Mía. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola. Sí, su nombre. Dani Brizuela. Carlos. Últimos 3. 344. 3442 y cerramos, Luis. Pasión por hacer las cosas es impulsar la transparencia en la Conmebol en la gestión por conseguir vacunas para cuidar la gran familia de fútbol de Sudamérica y aumentar la protección a jugadores, técnicos y asistentes. La pasión por hacer las cosas nos permite a todos creer en grande. Conmebol cree en grande. Motobici Carlitos, repuestos y accesorios para todas las marcas de motos y bicicletas. Precios especiales para profesionales y mayoristas. Estamos en San Lorenzo, Rodríguez de Francis y 50 Casicula, Miranda Cueto, San Lorenzo. Llámanos al 0972-201-235. Motobici Carlitos.
Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram, llámanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Todos y cerramos. Hola. Hola, señor, buenas tardes, ¿su nombre? Sí, Oscar González. Último 149. 149. Llamada 30 a continuación. Hola. Sí, su nombre. Luis Delgado, 821. 821. ¿Estás anotado, Luis? Señor, tenemos los 30 llamados. 30 anotados. Están los 30. Muy bien, vamos a ir con los finalistas entonces, Víctor Villalba, ¿te parece? ¿Cuántos finalistas? Y 3 tenemos, ¿verdad? Sí. ¿O cuántos niños? Y tres finalistas y un ganador, el ganador final, sí. 3 finalistas y un ganador. El primer finalista, Ricardo, el segundo, Pancho. Miranda, pues su papelito. Para más transparencia. Número 3. Larisa Caballero, finalista, Larisa Caballero. 29. 29, finalista, Oscar González, finalista. Número 27. 27, Mía Velázquez, finalistas. Entonces los finalistas son Mía Velázquez, Oscar González y Larisa Caballero. 3, 27 y 29. Bueno, y ahora está cortando, ¿qué hace, Bobito? La segunda vuelta, entre 3, 29 y 27. Y es el ganador. Y es el ganador. Luis. Fleming Sistema, prepara usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Subellana 1751 Casi Comicheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Super ofertas en IO. Llévate una cocina Jan Vitrocerámica por solo 248.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py. En mitiendavision.com encontrás todo lo que buscas. Puedes abonar con todas las tarjetas de crédito del mercado y con la tarjeta de Visión Banco tenés hasta 12 cuotas sin intereses. Regístrate en mitiendavision.com. En Visión Banco vos estás primero. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo que ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Hay más opciones, mejor atención, un local totalmente transformado. Vos ya sabés dónde queda. Sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero, el machetazo ahora es El Ahorrazo. Bueno, ¿y qué hacemos ahora, niño? Tenemos ahora el finalista que va a sacar Ricardo, ganador o ganadora. A continuación, atención. El número 27. Mía Velázquez, 568. Mía Velázquez es la ganadora de la canasta de los productos, las frutas y verduras del Agro Shopping. Tenemos aquí en el edificio Telefuturo Monumental, Mía Velázquez, Andrade Esquina, O'Higgins, Villamorra. Reiteramos entonces, gracias a quién? Al Agro Shopping, del Shopping Mariscal. Muy bien, ¿y la ganadora es? Mía Velázquez, 568. Tiene que pasar por O'Higgins, Andrade Telefuturo. Sí mismo. Sí. Muy bien. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón, Conectan, Brucuya Frutica, la más fresca, combinación es muy fácil de preparar y rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Brucuya. En La Plata Empeños te seguimos ofreciendo la mejor tasación con el interés más bajo, además de mayor tiempo de espera y mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeños es justo lo que necesitas. Sanitarios y cerámicas, así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Esbellana Pasos del viaducto de General Santos. Sanizar, proyectando juntos. En Super Espuma, sabemos que un gran super es sinónimo, un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador de despertar al berrojo. Super Espuma. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. ¿Qué pasa con River y la Conmebol, Pancho? La Conmebol objeta el regreso de 3 futbolistas de River que están regresando al cuadro de COVID. Faltan 5 horas para el partido frente a Fluminense. River por eso no sacó lista de convocados o de llamados por Marcelo Gallardo para este partido. La Comisión Médica de la Conmebol dice no están habilitados estos 3 jugadores, no trascendieron nombres. Y la Comisión Médica de River dice sí, ya cumplieron el periodo en que pueden terminar contagiando. Entonces hay un debate y hay una polémica allí importante, pero Conmebol hasta el momento dice no. Viví la experiencia en Tiendas Montana, líneas de pintura para todos los bolsillos. Te esperamos en nuestras 9 tiendas a nivel país. Pinturas Montana, tecnología del color. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos. 2 locales, Casa Central de Subellana, Casi, R2 de Moya, Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Las auténticas toscanas son de Upisa, prácticas de la precaución están riquísimas en todas sus variedades y sabores con ajo, con finas hierbas, picante y la tradicional. Upisa, nutrir el sabor a tu vida.
Capiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Proyecta tu futuro comprando un lote en Capitán Miranda. Preparamos un espacio pensando en vos y tu familia sobre la ruta número 6 y 8 kilómetros de la ciudad de Encarnación. Residencial Utononón, cuotas desde 400.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 443-600. La loteadora inmobiliaria, 60 años, creando espacios y consolidando familias. Hoy me enviaron esto. ¿Ustedes se acuerdan de Casiano del Valle? Sí. Casiano del Valle. ¿Eh? Sí. El chino. Sí, estuvo mucho tiempo en China. Sí, se vestía después ya como. El mismo, ¿eh? Sí. ¿Eh? Sí. Él era el que se vestía de chino. Sí, se vestía. Casiano, sí. Adoptó las. Acá está el teléfono. Hoy estamos hablando de los del accionista de la América. Pero vamos a terminar primero con nuestros oficiantes y volvemos. Para que comprar se pueda alquilar a Rentamac, una herramienta más en su obra. Ahora visita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos Fernández y Río, rentamac.com.py. Estilo hogar, muebles electrodomésticos en general. Financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Casa Herminio, Mendoza, Concepción, Estilo hogar. Abre una Amstel, descubrí el sabor refrescante de Ámsterdam. Amstel, cerveza oficial de la Copa Conmebol Libertadores. La vida es como un partido y cada meta cumplida es un gol que vale la pena celebrarlo, como tu primer coche, tu primera casa, tu propio emprendimiento. Con Rumbo Sociedad de Seguros tenés un servicio integral de póliza y señas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488 Rumbos, toda una vida con vos. No hay asado sin chori, queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Chorti, que buenos están con la calidad de la cooperativa Chortizer. Hace 6 años los premios Fintech Américas han reconocido a los bancos más innovadores del sistema financiero. Este año Bancup ha sido distinguido con el premio en la categoría Innovación Disruptiva en Servicios Financieros. Para Bancup este es un logro que vale oro. Súmate a Bancup, un banco con raíces. Dice, ustedes hablaron hoy con Loca, los dueños de los clubes y accionistas, ¿viste? La América, tú, sí, por América. ejemplo, principal accionista. Están los chinos que compran clubes. Sí. ¿Por qué dice la APF le niega a mi amigo Casiano del Valle a volver a competir en el torneo de la C con el club Nikkei Belmar? Supuestamente porque uno no puede ser dueño de un club. Tiene toda la infraestructura del club, toda la documentación en regla. Lo que no puede estar el nombre físico de esa persona. Eso lo hacía Andrés Riquelme, ¿verdad? Sí. Por eso este club, el América, tiene un presidente. América tiene un presidente. Y están los accionistas. Exactamente. Queríamos hablar con Casiano del Valle. Vos tenés el teléfono de Casiano, Gerardo, porque queríamos hablar con él. Y llegó a jugar ¿cuánto tiempo en la C? Y estuvo hasta el 2011 en la primera C. En el 2011 quedaron últimos y la penalización era quedar sin competir un año. Pero desde ahí ya no se les autorizó el retorno. Pero no se autorizó por esa razón de que es propietario él. ¿Y cómo jugó? Y a partir de ahí ya no se le readmitió. Sí, no en se le volvió a momento admitir. se le admitió, después cuando descendió descansó por ser el último en esa categoría, ya no fue admitido en los siguientes años. Porque no y está de Valle compró el club. ¿Cómo se llama eso de crear una comisión directiva para dar los reglamentos? Sí, tendría. Sí. Así es, ¿verdad? Sí, y es lo que entiendo ahora del Valle es el dueño del club, ¿verdad? Yo me acuerdo de Casiano porque Casiano jugó en China. Sí. Y se vestía como chino. Sí, adoptó algunas costumbres. Sí. ¿Cómo te va, Casiano? Hola Arturo, ¿cómo estás? Tanto tiempo, Casiano. ¿Cómo anda, Casiano? Súper bien Arturo, gracias. ¿Y vos cómo estás? Bien, Casiano, bien. Nos encontramos antes que Me alegro. noche. ¿Te acordás cuando íbamos al programa? Iba al programa vestido, yo te cargaba y te decía, ahí viene Casiano el chino, vestido como un chino. Sí, hace tiempo ya de eso, Arturo. Hace tiempo, una persona me escribió y me dijo, ¿por qué no le habilitan a mi amigo Casiano del Valle a volver a competir en el torneo de la C con el club Nike? Nikkei Belmar. Primero, ¿por qué le pusiste ese nombre? No, ese ya estaba, ya tenía ese nombre de Arturo. Ah, bueno, ya tenía. ¿Y qué pasó? ¿Vos sos dueño del club? Dueño yo no soy. Soy, digamos, accionista. No soy el dueño del club. Bueno, y porque según la APF, ningún club puede ser dueño de, o sea que ningún particular puede ser dueño de un club. No, eso también sí, yo sé. ¿Y qué hicieron ustedes, vos hiciste, Casiano, para hacer la figura legal, digamos, reglamentaria a través del APF? ¿Se intentó? Sí, muchas veces, Arturo. Nosotros quedamos últimos en el 2011-12, creo. Y la penalidad en ese tiempo era descansar un año y al siguiente año volver a entrar, pero ya no me permitieron entrar.
Por la razón que estamos mencionando, por las acciones, y no está legalmente constituido el club. No, el club está legalmente constituido, el club. Tienen todos los papeles en regla. Todo está en orden. ¿Y por qué no pueden...? De hecho que en 2007 estuvo en la C. Creo que 6 años por ahí estuvo compitiendo en la C. Pero pero no está participando ahora. Y sí, nos sacaron. En el 2012 nos sacaron. Nos desafiliaron. ¿Y no pudiste volver? Ya no pude volver, ya intenté cada año, creo que 4 o 5 años seguidos intenté, pero ya no me dejaron entrar. ¿Y por qué no te dejaron entrar? ¿Cuáles fueron las razones? Ellos hicieron que supuestamente, como te dije recién, un particular no puede ser el dueño del club, pero yo no soy el dueño del club. Casiano, el caso de Nikkei no es el único, ¿verdad? Hay otros clubes también que están esperando. Recuerdo hace poco tocábamos el tema General Caballero de San Felipe. También está esperando volver a ser admitido, ¿verdad? Creo que así es, sí, así es. Y a mí me sacaron injustamente, o sea, del club, ¿verdad? Bueno, Casiano, ¿y qué estás haciendo en el orden futbolístico cuando no hay competencia oficial en estos momentos en tu club? Y la verdad que fue un perjuicio del primer día que nos enteramos que fuimos desafiliados, nos quedamos, muchos jugadores se quedaron sin nada, ¿verdad? Es más, muchos dejaron de jugar, se dedicaron a otra cosa, lastimosamente, y ahora con este problema de la pandemia, peor, ¿verdad? Seguimos trabajando ahí con jugadores jóvenes en libres, ¿verdad? Pero, como te estoy diciendo, con el problema de la pandemia, todo quedó parado también, estamos sin nada. Y bueno, Casiano, mi aprecio para vos a través de la distancia, ojalá, pero hasta ahora impracticable por lo que está diciendo la posición de la APF, no solamente con tu club, como dice Víctor, sino también con qué club decías, Víctor. En General Caballero de San Felipe. En General Caballero de San Felipe. Jorge. Sí, si está registrado en la Liga Itagüeña de Fútbol en su momento también el club, o eso ya no, Casiano. No, ahora no estamos habilitados para competir en una liga, digamos. Estamos sin nada. Y bueno, Casiano, mucha fuerza, que más se te puede decir en esta situación. Gracias por tu tiempo. Agradecido, Arturo, gracias por tu tiempo, así que un abrazo fuerte y cuídate mucho. Gracias, Casiano del Valle. Casiano del Valle. ¿Qué? ¿Vos no lo viste jugar? Sí, cuando era niño, cuando era chico. Yo. Pero si él jugó hasta el 2000, yo me acuerdo del 2004, por ahí jugó en Olimpia, en Sport Colombia. Pero, sí, no. O sea, está para adolescente, niño, adolescente. Vos no son privilegiados que a los 5 años se recuerdan todo como 8. No. Vos recién a los 10, 12 10 años. por ahí sí tenía memoria. ¿Se acuerdan cuando tenía 3 años? En Cerro jugó Copa Libertadores, jugaba sí, bien. Casiano. Sí, señor. Después fue a China. Tiene un gimnasio ahí puso un gimnasio ahí sobre la doble avenida en Pastora Céspedes, se llama la calle. ¿Y Capito no jugó en China? En China. Sí. ¿Y Cuevita? Cuevita, China, Corea. México. No, hablamos del fútbol chino. Hablamos del fútbol chino. Japón jugó Angelito. José Ortigosa en China estuvo también. un rato. Angelito Ortiz jugó en Japón. Pero en China, cuando una vez se enfermó y Nelson Cueva. Sí. Y creo que fue la mamá buscando. El tema de la comida, creo que Sí, el tema de Cuevita, sí. Y bueno, estamos yendo, llega Emo Alta, nos vamos. Hoy juega Libertad y después juega Cerro. Así es. Libertad 18-15 y Cerro 20-30. Muy bien, ha sido un gusto. Nos encontramos con el fútbol. Fútbol a lo grande. Monumental 1080 AM. Fútbol a lo grande. Vos lo hiciste grande. El desafío por estar nuevamente presentes en el mayor espectáculo futbolístico del mundo. Lugano de cabeza, mal, tiene Cabañas, rumbo Cabañas, Paraguay, rumbo a Qatar 2022. Uruguay versus Paraguay. Lo vas a escuchar junto al relator con más partidos en clasificatorias de Copas Mundiales, Arturo Máximo Rudín. Con los comentarios de Ricardo Mendoza. Jueves 3 de junio, 18 horas. Estadio Centenario de Montevideo. Fútbol a lo grande. Edición Qatar 2022. Por Monumental 1080 AM y redes Monumental. El certamen futbolístico más antiguo del mundo regresa. Y lo vas a sentir por Monumental AM 1080 y Fútbol a lo grande.
Copa América 2021. Prepárate. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Última hora, lee la verdad. Banco GNB. Caminamos juntos desde 1920. Presenta Solo Noticias. Solo Noticias. 2 minutos. Hora 13:58 minutos en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 23 grados. La Contraloría recurrió a la justicia para acceder a los documentos sobre los fondos sociales de Itaipú. En este caso, estos mencionan que la resolución con la que pretenden auditar los fondos sociales atenta contra la Constitución y piden que la Corte suspenda sus efectos de forma urgente. Iris Magnolia Mendoza y Oscar Bogado, en representación de Itaipú, presentaron la acción de inconstitucionalidad bajo el patrocinio del doctor Daniel Mendonca. En el documento señalan que la resolución de la Contraloría del 30 de abril que dispone la realización de una auditoría financiera de los fondos destinados a los gastos sociales de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá es violatoria del artículo 137 de la Constitución. Dicen que si bien la Contraloría tiene entre sus atribuciones la fiscalización de cuentas nacionales en empresas o entidades multinacionales, interpretan que multinacional no es lo mismo que binacional. Dicen que Itaipú no tiene cuentas